Vamos, Lucio, parate ahí. Bueno, ahí va todo de vuelta. Ahí va todo de vuelta. Bien explicado, pero para la gente que llega ahora. Las medidas del gobierno que anunció Martín Guzmán, en realidad Alberto, Guzmán, lo que después, las que vinieron después. Te ponemos Guzmán porque es el ministro de Economía. Empezá, Lucio, de a una despacito que se entienda la gente, vamos. Mauro, en líneas generales hay que explicar que esto es un plan para a la gente que está en peores condiciones. Recordamos que Argentina tiene 40% de pobres, ponerle plata en el bolsillo y así dinamizar la economía. La pregunta es, ¿y de dónde sacan? ¿Quién pone? En líneas generales uno podría decir que esto es un plan para poner plata en el bolsillo de los pobres y la clase media baja, cobrándole más impuestos a la clase media alta y a la alta. Con algunas salvedades, porque Netflix no lo consume solamente la clase media alta y la alta, pero en líneas generales, los que viajan al exterior, los que pueden ahorrar dólares, obviamente ni hablar los que exportan. ¿Por qué no le precisás a cada uno? Bienes agrícolas son los que más van a pagar. Reactivar el consumo, aumento a los que menos tienen. Vos pensá, acordate, Mauro, que habíamos dicho que la idea original era a los jubilados aumentarle la mínima a 17.000 pesos. De los 14.067, que es en la actualidad, a 17.000 pesos. Le aumenta a 19, digo, es una mejora adicional. Por supuesto que nunca alcanza, que no es una plata con la que ninguno va a ser rico. ¿Cómo? Pero tiene la movilidad sí. Y le dan 5.000 y 5.000. La movilidad votada en el 2017, en diciembre, con incidentes en el Congreso, se termina. O sea, mientras, señora, los aumentos que tenía usted por ley, ¿estamos hablando de eso? Por ley. Por ley, que le tocaba que se termina. Usted recibe en diciembre 5.000 y en enero 5.000. Bien, y después no se sabe más. Y después van a tratar de encontrar... Y después, Mauro, lo que te dicen y lo que no te dicen. Y después tratarán de encontrar una nueva fórmula de movilidad y después van a ver cómo está la caja del ANSES. Digo, porque vos fijate que en lo que se habla de el paquete este de impuestos para recaudar, se dice que el 70% va a ir al ANSES y el 30% va a ir a obra de infraestructura. La realidad es que lo que hace el gobierno es patear 60 días para adelante el tema jubilatorio, poniéndole plata mientras tanto en el bolsillo a los jubilados. Lo que cobra la mínima son 2 de cada 3 jubilados, son casi 5 millones. Lo que van a ganar ahora es 19.068. Van a cobrar 19.068, 67 por diciembre y 16.067 por enero. 19.000, casi 20.000 pesos. Casi 20.000 pesos. Cuando cobraban 14.000 y algo. Entonces van a tener una mejora de bolsillo de 5.000 pesos. Si además el PAMI funciona bien y en lugar de cobrarle los medicamentos se lo dan gratuitos y además hay mayor cobertura de medicamentos, estamos hablando de una mejora adquisitiva, a ojo, te diría, para los jubilados de arriba de un 40%. Ahora cuando vayan, cuando vayan a cobrar, sí. Diciembre 19.000. 19.067. Enero cuando vayan a cobrar, 19.000 y casi 20.000. Sí. Ahí después vemos. Y después la idea es hasta febrero encontrar una solución y ver cómo está la caja del ANSES, que bueno, para eso ha nombrado Alejandro Banoli, que es una persona que ha manejado el Banco Central, que tiene suficiente experiencia. Cuidar la caja fiscal, suspende la movilidad previsional, esto que decíamos, retenciones y suba de impuestos. Acá te voy a contar lo que no se dice públicamente, lo que a vos te han contado off the record y lo que a mí me han contado off the record. La caja del Estado está peor de lo que el gobierno esperaba, está peor. El déficit, el supuesto déficit de 0,5 con el cual éramos los mejores alumnos del fondo y nos querían y nos apreciaban y nos prestaban plata, los datos que hoy tiene el gobierno a la mano es que no es real. Para que te des una idea, no hace falta decir qué repartición del Estado. Un ministerio, me agarró el que tiene los números en la mano, me dijo, este ministerio para funcionar necesita 90.000 millones de pesos al año con pago de sueldo, luz, gas, limpieza, etcétera. Nos asignaron 30.000. Tengo miedo que la gente se haga el video con los números. ¿Por qué, por qué bajan los aumentos? Uso términos así que el jubilado entiende. ¿Por qué bajan la movilidad si los aumentos por ley que tenían? Porque lo que se hace es tomar una medida transitoria de ponerle más plata en el bolsillo a los... por bonos. El próximo aumento iba a regir en marzo. Sí. Con lo cual, para jubilados. Porque el de diciembre... El aumento por ley iba a regir en marzo. Iba a regir en marzo porque se actualiza cada 3 meses. El de diciembre puso la mínima en 14.067. Ahora sacan el aumento y le ponen bonos. Y le ponen 5.000 pesos fijos. En bonos, digamos, es un bono de 5.000. Sí, plata en la cuenta. No son fijos, ¿eh? Son por enero, por diciembre o enero. Fijo diciembre, fijo enero. No quedan fijos. No, está bien. No es remunerativo. Lo que te digo es,
Es mucho mejor que si se aplicara la fórmula de movilidad. Es mucho Ahora mejor. da mucho más eso. Sí, si se aplicara la fórmula de movilidad, yo no quiero decir un número a ojo, pero vos pensás que de un trimestre a otro con la nueva fórmula de movilidad la jubilación aumentaba 1.000, 1.500 pesos. Bueno, ahora eran 3.000. No mucho más que eso. Ahora fueron 3.000, creo que le daba, ¿no? ¿Cuánto le daba? Ya para llegar a 14. No, estaba en 12.000 y algo. 2.000 y pico. Y pasó más o menos 2.000 pesos aumentó. 2.000 pesos, bueno. Ahora son 5.000. Había que esperar 3 meses. Ahora aumenta ya en diciembre y aumenta ya en enero. Bien. Y se ubica en 19.000 pesos. Muy bien. 19.067. Diciembre, enero. Sí, Después diciembre, lo sabemos. Después tienen que trabajar 60 días, romperse la cabeza, agarrar todos los números y ver cómo encuentra una solución para que el ANSES fortalezca su caja y pueda pagarle más a los jubilados y aplicar otra fórmula de jubilación. ¿Por qué suspenden la movilidad, ese tipo de aumento? ¿Se sabe? Porque en realidad lo suspenden porque la movilidad lo que le daba a los jubilados hoy es que perdían contra la inflación. Este año que la inflación, el 2019, aunque parezca mentira, el 2019 todavía no terminó, este año que la inflación va a terminar siendo 55, 56%, la jubilación habrá aumentado 51%. Entonces, la fórmula tal como estaba pensada hoy, la llamada fórmula Pichetto, que era un componente de inflación y un componente de seguir la evolución de los salarios, como los salarios caen contra la inflación, hoy a los jubilados le estaba dando abajo la inflación. Entonces, lo que suspenden es algo que a los jubilados los estaba perjudicando, así que por ese lado... eso, vos decís que es por eso. Es que es una, claro, es que es una fórmula que no sirve, exactamente. Bueno, después de eso viene, de los 5.000 viene retenciones, suba impuestos, dice ahí. ¿Qué es? Bien. Las retenciones, como vos sabés, Mauro, acá hay dos cuestiones. Las retenciones son otro número del que habían dicho. El primer capítulo es, te aplicamos las retenciones que había fijado Macri. Es cierto. Es cierto, lo que pasa que Macri hizo el truco, dijo, mira, no, yo te dejo la soja en casi un 30%, en realidad estaba en el 28,5%. Te la dejo casi un 30%, pero te fijo, por cada dólar son 4 pesos fijos. Entonces, si el dólar se iba, el Estado perdía y los privados ganaban. Acá dijeron, no, mire, muchachos, las retenciones son un porcentaje sobre lo que ustedes reciban, sea que el dólar esté a 60, a 62, a 65 o a 70. Las retenciones, Mauro, lo dijimos 20.000 veces, no nos vamos a sorprender ahora. Dijimos, no hay mucho lugar más de donde sacar. Las retenciones van a venir y le van a cobrar más impuestos al campo. Después está la discusión, por ejemplo, a nadie le gusta pagar impuestos, esto es así en todas las etapas históricas de la República Argentina, menos a la gente del campo, que nunca, la verdad, nunca le gustó pagar impuestos. Más altas si tenían 3 kilos bolsa te declaraban 2, bueno, las retenciones más altas, soja. Sí, soja. Soja 30%, podría llegar a 33%. 33. Y después tenés el trigo y el maíz más abajo. ¿Cuánto más abajo? Un 12 que podría transformarse. O sea que el gobierno 15. supone que los que Sí. los que se dedican a las hojas son los que más ganan y tienen que pagar más impuestos, digamos. Sí, más a ver, retenciones. digo, supone bien porque es simplemente cuestión de ver la cotización Por eso digo, internacional. no, pero para la gente. La tonelada de soja está mucho más cara que la tonelada Los que se dedican a las hojas son los que más ganan y los que más pagan. Son los que más ganan y en general son los que tienen la producción. La producción no, en realidad el acopio y la exportación más concentrado. Después va a venir la discusión y te van a hablar de sentimientos, te van a hablar de la República, te van a hablar de la bonanza de la gente del campo, etcétera. Pero la verdad que lo que se trata es recaudar impuestos. Dólares, ¿qué pasa con eso? Bueno, no hay dólares. Mauro, lo que pasa, yo primero te anticipé que el cepo iba a seguir por lo menos un año. Bueno, parece que sigue 5. Sí, leí eso. O por lo menos... Por lo menos la gestión de Alberto. Lo que propone la ley es que el 30% de impuesto que te cobran por atesorar dólares siga durante 5 años, excepto que el presidente lo dé de baja. La verdad, Mauro, es que está escrito para que digan que va a durar 5 años y si de repente estamos mejor en un año o en 2, digan, no, mire, por decisión del presidente, pero está bien. De baja y la situación pero mejora. Eso después, ahora es un planteo, un cambio cultural muy grande. Sí. Vamos a explicarlo en términos prácticos. O sea, el dólar lo corrieron de la vida diaria. Sí, lo corrieron. No hay más dólares. No hay más dólares. Estamos Casi hablando no de plata argentina, ¿está bien? Sí, casi no hay más dólares. Entonces, el cepo de $200 por persona sigue. Ahora, porque cuando dijeron, bueno, van a cobrar 30% de impuesto a la compra de dólares para atesoramiento, para guardar, para ahorrar, hubo gente que dijo que bueno, me cobran 30%, me puedo comprar todo lo que quiera. No es así. A ver, yo quiero ir a comprar dólares, ¿qué hago? 200.
y te cobran el 30% de impuesto. Y no lo podés descontar, ni devolver, ni deducir de ningún impuesto. No, mire, lo que pasa es que yo pago los pañales de los chicos. No, lo que pasa es que yo tengo una trabajadora doméstica en mi casa. Entonces, no lo podés contar de ningún lado. Vos pagás 30% de derecho de impuesto. Los arbolitos van a aparecer como locos, ¿no? Sí, yo te digo, a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Pensando en la diaria, y si el gobierno dice que piensa en los más humildes, que es cierto que este plan está básicamente pensado para garantizarle cierto nivel de vida y de sustentabilidad, aunque sea alimentaria, a los más humildes, hay un tema al cual prestar atención. ¿Por qué todavía el dólar blue no toca el oficial más 30%? ¿Por qué está tan abajo? Porque el oficial más 30% es arriba de 80, 82 aproximadamente, y hoy el dólar blue está a 72, 73. Así lo explicaban los muchachos porque es un mes difícil. Era muy buena la explicación que daba Claudio Slondin, que decía, lo que pasa es que este mes mucha gente, muchas empresas que atesoraron dólares, los están vendiendo para hacerse de peso porque tienen que pagar aguinaldo, tienen que pagar vacaciones, tienen que pagar un montón de cuestiones. ¿Qué es lo que puede pasar cuando esta situación termine? Que yo no sé si va a terminar mañana, pasado, dentro de 2 semanas o dentro de 2 semanas y media, no lo sé, pero va a terminar. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar que el blue se dispare hasta el precio del dólar oficial, entre comillas, que es dólar más 30%. Ahora, en ese caso, para que eso no se vaya a la inflación, lo que debería hacer el gobierno antes es extremar el tema de los controles de precios, el acuerdo económico y social, que hasta donde dicen está postergado hasta marzo, los precios de referencia a través de precios cuidados, que vencen el 6 de enero y lo deberían presentar antes, hasta donde sabemos nosotros. Tenemos absolutamente confirmado que, por ejemplo, van a presentar una canasta navideña, pero pasa Navidad, pasa Año Nuevo y uno sigue comiendo. Entonces, ¿cuál es el riesgo con esto? El riesgo es que el blue se dispare hasta lo que es el dólar oficial más 30, que sería más o menos 82 pesos en este momento. Y el riesgo es que eso se traslada a precios. La buena noticia es que el gobierno tiene aproximadamente 2 semanas para evitarlo. Bueno, vamos a pasar limpio el concepto, estos son 3 pasos, ¿no? Sí. El concepto de esto, básicamente, ¿a dónde apunta? ¿Qué es este plan? Mira, yo te digo, es muy sencillo, es muy simple. Tanto nos quejamos, los indicadores sociales, que vemos que la pobreza es 40%, que vemos que es casi 60% en los menores de 18 años, que vemos que la industria cae 18 meses consecutivos, que vemos que el comercio también cae durante 18 meses consecutivos, que vemos que la recesión en marzo va a cumplir 2 años, cuando después de la recesión de 98-2002 es la segunda más larga de la historia desde la vuelta de la democracia hasta hoy. Después de todo eso, la verdad que no hay muchas dudas sobre el diagnóstico de que en realidad vos el problema económico y social que tenés hoy es que los que están más abajo consumen poco. Entonces, si vos a la gente que está más abajo, a los jubilados que cobran la mínima, bueno, a las amas de casa o a las madres o a las embarazadas de 3 meses o a la madre que tiene niños menores de 2 años que van a recibir la tarjeta alimentaria. Si vos a esa gente le das algo más de plata en el bolsillo, le decís que las tarifas van a quedar congeladas durante 6 meses, que es otra de las medidas de este plan, durante 1 año, por ejemplo, se suspende el ENRA, se suspende el Enargás, las tarifas aumentan solamente si lo decide el presidente de la República. Es otra de las cuestiones de la ley que aparece hoy. Si vos a esa gente le das ahora un shock de recuperación de ingresos y le das que por lo menos el precio de las tarifas de servicios públicos queda congelado 6 meses y que los alimentos que los medicamentos bajaban 8%, según se anunció ayer en la Casa Rosada, acordado los laboratorios con Ginés González García, con el ministro de Salud. Y si le das que por lo menos se controla algo el precio de los alimentos, que a esta altura, digo, como está planteado el plan, yo básicamente lo que le prestaría más atención, bueno, vos estás teniendo que, no sé cuánto se va a reducir la pobreza, pero que ese 40% ya no va a vivir tan mal y que por ahí en lugar del 40% se vuelve, no sé, 35, 32, lo que fuera, pero vos sacás a millones de argentinos de las peores condiciones de pobreza. Me parece que, digo, no sé si lo dijo Martín Guzmán así explícitamente, pero está claro que es el objetivo del plan. Bueno, vamos a hablar todo, a ver qué siente cada uno de todo esto, porque esta es la base de algo que empieza muy rápidamente y que todavía no sabemos dónde lleva. Las medidas del gobierno que anunció Martín Guzmán, esto es también más de lo mismo. Métanse, muchachos, colaboren, cuenten, a ver lo que interpreta cada uno. Esto apareció rápidamente como un shock ayer en la noche. Lo anunció el presidente por Mauro, televisión, dijo algo. Espera, ese es un dato también importante. En Argentina, acuérdense ustedes cuando asumió Prat Gay,
cuando empezó a lanzar las medidas, que habló de gradualismo, dijo, no, nosotros no queremos shock, vamos a aplicar gradualismo. Entonces, como no queremos aplicar el gradualismo, nos vamos a endeudar. ¿Cómo terminamos? Nos endeudamos hasta... Bueno, por eso digo, pero... hasta donde no podíamos... No, Olvídate, pero... No, pero yo te quiero decir... Está. No, pero un solo dato que es importante. Acuérdense de la experiencia exitosa del 2002 y cómo después salimos adelante. En Argentina el gradualismo no funcionó nunca. Lo único que funciona es el shock. Bueno, aparentemente Martín Guzmán es una persona con mucha trayectoria académica. La pregunta lo ha es, estudiado, lo sabe esto y esto es un shock. ¿Esto lo hizo Guzmán? Me parece que Guzmán barra Culfas. Me parece que Guzmán barra Culfas, me parece que son los dos principales. ¿Esto se llama shock? Sí, es shock. ¿Un shock para qué? Es shock porque son muchas medidas juntas. Ah, bueno, cantidad de medidas, porque pero ¿un shock para qué? Es básicamente para estimular el consumo de los sectores más postergados y para que con eso la economía vuelva a crecer. Pero es un shock. Mauro, cuando uno le preguntaba esta mañana a algún funcionario del gobierno que participó de las charlas donde se terminó de diseñar este paquete de medidas, te explicaba que la Argentina en este momento tiene dos urgencias que resolver y que no son postergables. Una tiene que ver con lo social y con poner un plato de comida en la mesa de muchísimos argentinos que desde hace tiempo que no logran sentarse 2 veces al día a comer. Y por otro lado, renegociar la deuda antes de marzo, cuando empiezan los vencimientos fuertes, porque una vez que llegue ese punto, o se renegoció la deuda y eso abre un nuevo horizonte con más disponibilidad de dinero, porque se postergarían los pagos y demás, o se tiene que blanquear el default virtual que Alberto Fernández dijo que recibió de Mauricio Macri. Entonces, en estos primeros 6 meses hay que encarar esas dos cuestiones. No se puede postergar una en función de la otra, son las dos igualmente urgentes, y este paquete apunta a garantizar que se avance en esos dos sentidos, ¿sí? Como la única forma de sentar las bases para poder pensar luego en el largo plazo. Por eso, de alguna manera, esta cuestión redistributiva, de aplicar impuestos, de aplicar aumento de retenciones y demás, para bajar recursos a los sectores más postergados. Y por eso también esta especie de torniquete para achicar aún más la salida de dólares, que ya venía muy restringida a partir del supercepo que se aplicó el 28 de octubre. Es lo más agudo que se nota, restringir la utilización del dólar, ¿no? Claro, la restricción de dólares tiene que ver con Total. tener una espalda más ancha para sentarse a renegociar la deuda. Si vos tenés más reservas y además tenés la prospección de que en el futuro se va a engrosar esa cuenta, bueno, vas a tener un oído más atento por parte de los acreedores. Si vos lo que mostrás es un banco central que pierde reservas todos los días, los acreedores te van a decir, pagame hoy porque mañana no sé si vas a poder pagarme. Entonces, a eso apunta, esos dos objetivos. Lo social por un lado, la deuda externa por el otro, como las dos prioridades absolutas de este equipo económico, y eso es lo que se refleja en este paquete de medidas. ¿Qué pasa con los atláteres de los dólares? Supongo a la gente que tiene que viajar, aquellos que no estaban produciendo con dólares, aquellos que utilizaban el dólar, que hoy no podés ni tener, ni comprar, ni mucho menos, pues ya no hay. Hoy de repente el dólar desaparece rápidamente, es la moneda nacional la que quieren favorecer. Sí, en realidad, a ver, lo que va a pasar es que básicamente hay un esquema con 3 dólares. Un dólar oficial a 60 pesos, Lucio va a saber explicarlo mejor que yo, Sí, pero eso no que va a existe. servir para el comercio exterior, para importar y para exportar. Esto es clave porque al anclar en 60 el dólar de las importaciones, se trata de evitar que el cambio vaya o se corra a la inflación, se corra a los precios. Pero, Después el segundo dólar es el dólar con retenciones de 40 pesos. 63. 63. 63, perdón. bien, 63. 60 al mayorista. Y lo que- 60 al mayorista, 63 al Claro, minorista. y lo que decís casi que anticipa la vuelta de las de JAI, de las declaraciones juradas anticipadas de importaciones. Por otro lado tenés el dólar con retenciones que queda un poco arriba de los 40 pesos, que es para de alguna manera regular el precio del alimento adentro del país y quedarse con recaudar una parte del excedente que produce el campo. Y luego tenés el dólar de 82 pesos, que es este dólar con el 30%, que es para el uso privado, digamos, es para el uso individual, es para las vacaciones, es para contratar muy servicios alto, en dólares. Muy alto. Muy alto. Se acabó aquel que dice voy a comprar unos dólares, me sobran unos mangos, se terminó eso. Eso de uso el dólar para guardar unos dólares, me siento bien, qué sé yo, No. se terminó, no, Bueno, no hay más. O van al mercado paralelo. La venta de casas. Bueno, es otra cosa. Mauro, la venta de casas en este momento se le acaba, no te digo de función, pero se le acaba de decretar catatonia durante por lo menos un año.
durante un año la venta de casa no va a dar señales de vida. No, pues la vendés al precio, ¿qué tiene que ver? Pero no, digo, va a estar, la venta de casa ya estaba derrumbada y hoy Sí. va a estar, digo, prácticamente Eso tiene otro mercado, Lucio. congelada. Hay que ver, a mí me llama mucho la atención esto de que el dólar blue todavía esté tan por debajo del dólar oficial más 30, tan por debajo. Hay que ver si este movimiento continúa. Si esto continúa, quiere decir que mucha gente tiene dólares sin declarar y que Eso sin duda, y no que tenga los va duda. vendiendo. Sí, pero no estoy seguro, ¿no? Sí. No estoy seguro de que esto sea un fenómeno permanente. Hay otro punto que se va a anunciar, supongo que en los próximos días o a más tardar la semana que viene, y que aparece como un complemento de esto, que va a ser, se está evaluando una serie de instrumentos de ahorro en pesos. Digamos, porque hoy en día Esa es la idea, un plazo fijo te da una tasa parecida a la inflación, no ganas. A dólares no podés ir. Entonces hay que buscar alguna herramienta para aquellas personas que tienen un excedente, aquellas familias que tienen un excedente de pesos, lo puedan volcar. Se está evaluando la posibilidad de bonos vinculados a vaca muerta. Bueno, hay varios instrumentos que se están evaluando, se van a anunciar en los próximos días. Interesante, ya te doy, María. Lo que dejaron como el plano inmobiliario, porque de verdad eso termina. Ese plano inmobiliario en dólares terminó. Ahora vas a tener que ir a comprar todo en pesos. ¿Y en qué peso? ¿Qué cantidad de pesos? Es decir, es interesante. Y en principio, Mauro, la primera motivación es eliminar el impuesto a la renta financiera sobre los plazos fijos para buscar reincentivar que aquellas personas que tienen un excedente de pesos o que tenían en su momento pesos y dolarizaron o tomaron algún otro tipo de medida, vuelvan al sistema financiero con un plazo fijo, que era la manera en que más allá de que o estaban por debajo o empataban a la inflación, lo que permitía era hacer un resguardo del dinero. Eso como primera medida, digo, desgravar la renta financiera, que este año, a mediados de año se pagó, impuesto por ello, sobre todo para aquellos que habían hecho ganancia por encima de los 66.000 pesos anuales, que parece mucho, pero en realidad el cálculo era que con un plazo fijo de entre 200 y 300.000 pesos, ya eso en el acumulado del año ya hacía que vos pagaras un 5% sobre esa ganancia. Bueno, eso se elimina. Entonces, como primera señal, justamente para empezar a estimular que se vuelva a pesos. El mercado inmobiliario, el primer impacto, yo coincido con vos en que va a haber primero un mercado inmobiliario en donde con dólares en negro o dólares que están en cajas de seguridad o que están inclusive en las cajas de ahorro en dólares, va a seguir habiendo un movimiento tan precario como el que hay ahora. Está en el piso histórico. El Colegio de Escribanos de la ciudad marcaba que están en el peor año. Nosotros lo habíamos anticipado para septiembre de este año, que la proyección era que estaban en el peor año de la historia de los registros, pero inclusive peor que en el 2001. Ese es un tema no considerado, está bien eso. ¿Te acordás que había sido la salida en el 2001, ante la crisis con el corralito, la salida era la compra de bienes? ¿Eso te obliga a comprar un departamento en pesos? ¿Esto? En principio el mercado no sé si va a ser tan rápido. Bienvenido la transacción en pesos. Yo te insisto con que hay todo un mercado. Claro, pero si no tenés dólares, pero yo quiero comprar, no tengo dólares. No me meto en el mercado, no, limpio. Sí. Lo voy a comprar y me dicen, en pesos vale lo que vale al dólar, pero en pesos. Sí, pero no ocurre eso, porque esas operaciones, te digo, yo también lo pregunté, Mauro, pero eso no. Esas operaciones lo que hacen es trabarse. Las únicas operaciones que van a generarse son las de pozo, que eso sí es el ingreso en pesos, sobre todo para la construcción, y después las que van a generarse son las que necesariamente se hagan. Por ejemplo, compra y venta en cadena. Compra y venta en cadena hay una necesidad de una familia que necesita desprenderse de una vivienda, no sé, un ejemplo, es una vivienda muy grande, tiene que ir a achicarse, y la compra en cadena, la operación en cadena, como se llama, es para vender esta, tiene que tener garantizada otra propiedad. Y ahí toda la transacción se daría en dólares, pero es que queda acotado el mercado a la compra y venta en el manejo de dólares que circulan. Eso, ¿de dónde sale ese dólar? ¿De dónde sale ese dólar? Bueno, esos dólares, a ver, ¿O tenías guardados? Pero esos hay muchos dólares en cajas de seguridad, hay gente que los tiene a la vista es en cajas de ahorro en dólares. Aquellos que lo mantuvieron fuera del sistema legal, el famoso abajo del colchón, principalmente,
y aquellos que la transacción únicamente hasta ahora se había permitido, antes de que finalizara el gobierno del presidente Macri, se había permitido una operación de adquisición de dólares hasta un determinado monto para la transacción de la vivienda, siempre que fuera destinado a la vivienda, pero eso también se va a eliminar porque lo que está buscando el gobierno de Alberto Fernández, y coincido con Lucio en una palabra, es no hay más pesos. O sea, y la economía hay que empezar a pensarla... No hay más dólares. No hay más dólares. No hay más dólares. Pesos hay. No hay más dólares. Si yo quiero vender mi departamento, lo vendo en pesos. No, los vendés en dólares. ¿Y cómo? Es que el mercado, y bueno, ahí es donde empieza a restringirse y donde va a empezar a valer más el dólar de aquellos que lo tienen. A ver, vos tenés tu propiedad a la venta. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo quiero vender mi propiedad. Yo estoy urgido por vender. Viene alguien con los dólares físicos, pero va a ser la oportunidad de ese comprador de decir, mirá, yo tengo los físicos. Negociemos Sí, hacia abajo esa es una ventaja. tu vivienda. La otra que el tipo te diga, no, yo vendo en pesos. Sí. Dame el equivalente a pesos. El que venda en es raro pesos eso. es raro. Es No, raro. te diría. Es lo que están el obligando venda a hacer. en pesos es que está muy urgido, muy necesitado y porque no tenga previsto hacer una operación en cadena. Que la operación en cadena es vende su propiedad para comprar otra. Pero ¿sabés lo que pasa? Que si Vos vos te- vendés y compras en dólares, te van a meter la lupa ahí y vas a decir, ¿dónde sacó los dólares? No, los dólares. Si no si son vos los dólares tenés- declarados, ¿qué son? No, Bueno, no, porque si vos los tenés eso es importante. justificados. Ah, bueno, no, pero estaba hablando de gente que Está dijo, bueno, no. espera, ahí está la letra chica, que es lo que todavía no conocemos. ¿Cómo va a proceder la FIP si venís vos con $100.000? Eso te Bueno, digo. está bien, pero por eso es una interesante pregunta, ¿no? Supongamos que vos tenés $100.000 que ahorraste de distintas formas y casi todas en el mercado paralelo. Y vas y vendes una propiedad de $130.000 y vos le decís, tengo 100 en la mano, me la das y te la vende. Ahí el tema es ver qué va a hacer la FIP. Digo, ¿Te van a investigar? Bueno, Si vos tenés que declarar, cuando vos Sí. comprás tenés que va eso. Está bien. Y te dice los dólares, ¿de dónde los sacó? bien, lo lógico sería que te investiguen. Pero viste Claro. que la FIP, con respecto a los distintos controles, a veces pone el pie en el acelerador y a veces no, y a veces Hoy no lo ponés- pone. Por ahí la No, FIP Lucho. dice, te cobro el ITI, te cobro el impuesto a la transferencia de mueble, me doy por No, satisfecho. hoy con esta idea del Atención. dólar, te van a preguntar de dónde sacó el dólar. No, Si están bueno, tirando a que tengamos pesos. Pero espera, no lo tengo confirmado. No, pero yo es puro sentido común. No, está bien, pero a veces la FIP apela al sentido común y a veces hace así, uy, mirá allá, qué lindo que está. Bueno, no creo. Pero esperemos, porque... Parece muy severo esto. Todavía eso no se sabe. Bueno. Lo que recién explicaba Mariana de la venta en cadena, que las inmobiliarias le dicen venta combinada. Eso... Pero ese es cua- uno, el cuando gusto. por eso, en todas las épocas cuando hay restricciones, vos vendés y Cortó comprás. el audio, chico. Si no, no vendés. Y después, todo lo demás que podemos Chico. aventurar con respecto Ey. a la venta de Cortó. pesos, es todo con el recuerdo que tenemos de ocasiones pasadas, como por ejemplo cuando fue el cepo cambiario duro del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde, por ejemplo, las inmobiliarias o las constructoras o las desarrolladoras compraban el terreno, construían el departamento, como vos sabés acá tiene un precio alto, pero los insumos de construcción están en pesos y te aceptaban pesos. Ahora, los pesos te lo van a tomar considerando dólares y te lo van a tomar al valor más alto. Porque te van a decir, por ejemplo, bueno, mire, yo le vendo, el metro cuadrado son, en realidad, hagamos 8 por 2, No, no. el metro cuadrado son 16.000, Ahora. son 16.000 pesos. No, pero ¿cómo 16.000 pesos? Claro, en realidad le estamos cobrando, 160.000 pesos. Bueno. En realidad le estamos cobrando $2.000 el metro cuadrado. Siempre el argentino que venda propiedades, sea un particular o sea un inmobiliario, Para un no marear a desarrollador, nadie, esperá. va a pensar en dólares. Salimos de un patrón, por eso, sí, pero pensar, después va a ser difícil ejecutar. Salimos de un tipo patrón, entramos economía, rápidamente en entramos otro. otras, claro. Sí. Yo sé, te digo, pues yo compré y vendí muchas veces. Salí de un patrón fuerte y entras en otro que todavía no está, Bueno, no pero está ahí visible. no está regulado, pero No. lo que escuché al ministro de Economía, cuando se le pregunta sobre todo un paquete de medidas para bajar la inflación, que cuál era, él habla de todo un paquete de medidas macroeconómicas, que es la frase que utiliza, donde también va a tener que empezar a regular el mercado inmobiliario. Porque de la única manera es volver a un objetivo que tenía el gobierno de Cristina Kirchner,
que lo esbozó y nunca, ni tan siquiera lo pudo empezar a negociar, que era especificar la venta de propiedades. No existe eso acá. Nunca, No porque existe. obviamente tuvo la resistencia, no solo de las cámaras inmobiliarias, sino de propietarios. Digo, muy difícil poder ir a una No existe. especificación. Acá somos pequeños norteamericanos de compra y venta de, Bueno, de muy departamentos. difícil. Ahora, hay que ver cómo termina instrumentando un proceso de operación. Si Es un cambio, ¿eh? Si la operación, Mauro, se hace vía electrónica, está claro que ahí, salvo que la operación sea vía cajas de ahorro, porque digo, si no sería confiscatorio que te sacaran, hay que ver la letra chica. No es posible la especificación si vos tu tenencia es en dólares y vos la operación electrónica se hizo vía caja de ahorro en dólares de una a otra. Yo te transfiero, hicimos la operación, yo te transfiero a vos en tu caja de ahorro en dólares, se supone que eso no puede ser tocado por el Estado Nacional porque es tu tenencia Pero al investigar de seguro. dinero. Si los declaraste o no Pero declaraste, cómo te entraron, no eso es que seguro. investigar. Vos cuando haces la operación inmobiliaria tenés que firmar la certificación Sí. del origen de los fondos. Si está justificado, no hay ningún tipo ¿Cuál de es? lupa. Si no está justificado. Pero una a veces, operación Pero no está inmobiliaria justificado. Hay en muchas que no. blanco. Y Está si bien. vos la tenés la guita bajo el colchón Mira, Mauro, y yo no compras en conozco dólares. gente que haga una operación inmobiliaria en blanco y no tenga justificado los fondos. ¿Compraste mucho y vendiste mucho? vos? No. Por eso. yo sí conozco. Te aseguro, Mariela. Porque lo que pasa es que el Estado Hoy, no tiene la como capacidad está la operativa de FIP, chequear todo. No, Como te está la aseguro. FIP, no sé, yo cuando hice la única que hice, me pidieron todo y tenían todo registrado, ¿no? No, No está sé, bien, pero la FIP tenía pero no tomes- cruzados datos. Está bien, pero yo lo que te digo Hay enorme evasión en la acá Argentina, ¿eh? hay una cuestión de números. Vos tomás tu experiencia, que es una. Yo también presenté todo y tenía todo, porque Sí. si no, no, Claro que no tenés había que tener forma de todo. comprar mi casa. Pero la verdad es que a veces la FIP no tiene la capacidad operativa de fiscalizar todas las operaciones y a veces las inmobiliarias y los martilleros saben Sí. cómo presentar una declaración jurada y que de repente nadie la mire. Y la declaración jurada pasa y de repente la propiedad la compraste. Ah, bueno. Sí, yo creo que va a ser un problema. Y se terminó. Pero la pregunta de Mauro era, está bien, yo te lo tomo eso, pero la pregunta Pero era en pasa, una ¿eh? operación electrónica. En una operación electrónica. No existe operación electrónica para venta de propiedades. Es una ficción. No existe. ¿Cuál es una operación Yo conozco, electrónica? Pero está Pero, bien, pero ¿cuál? en una operación. Sí. ¿Cuál es la, caso. cuál es la- Una operación electrónica es que yo te transfiera a vos el monto a tu caja de Y también va la FIP dólares. eso. Ah, pero por eso esa no hay La de manera control de está. Yo me refería a esa. A la otra está claro de que Que hay la controlan de maneras. cualquier manera, la controlan. La otra está claro que si la propiedad vale 50, te hagan no sé, una escritura por 30 ¿no? y otras 10.000 variables. Yo lo que te digo es, pensé que estábamos hablando del movimiento electrónico del dinero en dólares. Si está en dólares y yo te lo paso de una cuenta a otra, no debería tener ningún tipo No, de... está hablando de otra cosa. Acá la producción que no tiene idea de lo que está comprando, nunca ha comprado, dice, el escribano no informa. El escribano agarra lo que vos lo que te firma y certifica, que es la ley, y lo informa, en dólares, en lo que sea. Sí, ¿Cómo no te va a informar el escribano que es la ley? Sí, informa, el escribano informa todo lo que vos pagaste, compraste por ley, en dólares, El todo. escribano es el que Que tiene que poner fiscaliza. su firma y Claro, el que certifica pone y la firma en juego bancana. su- El escribano es el que más pone en informa. Se juego compró en dólares y falta que diga, no tenía dólares, que acabo de tener todavía eso. No, hay que tener mucho cuidado. No, esto está bien. esto Yo es un creo- cambio total de cultura. Sí, es un cambio... de pesos. No, es un cambio total, Total. en restricciones de los dólares como movimientos para hacer transacciones, principalmente inmobiliarias, porque para eso... hoy Va a es tener el un dólar. problema inicial, hasta En que lo a ver, resuelva. en la clase Porque media... entraba. En la clase media que compra una propiedad, digo clase media, porque no estamos hablando Sí, de sí, sí. grandes operaciones. $100.000, ni ponele. importación de productos, ni exportación. te trae un embrollo. Yo lo que te digo es, en la clase media, bueno, ahí hay que ver cómo lo manejan. Yo te digo, en el Colegio de Escribanos lo que planteaban es que el mercado inmobiliario, esto lo hablábamos en octubre, el mercado inmobiliario ellos ya tenían pautado que iba a estar paralizado hasta marzo, abril, con suerte del año que viene. Así que te diría que esto que estamos charlando hoy está recontra estudiado por todos los sectores inmobiliarios, de que además de esta restricción, si lo previsto ya con la situación económica que dejaba Macri era un mercado paralizado a Está bien. marzo, abril del año que viene,
Pero el problema no Imagínate- son los escribanos del colegio, somos nosotros. No, pero te que lo si digo vos necesitas como- vender urgente, ya no puedes vender. Bueno, pero te lo digo como referentes de tener en cuenta que el mercado inmobiliario Sí, se va chica se va- moviendo en función de la cantidad de escrituras que haces. Por eso te digo. Ese es lo La tangible en lo que te das necesidad cuenta de las es operaciones. de cada ciudadano que si se tenía que vender esto en dólares, lo tenía vendido ya que sea, no podés. Casi, Te quedás paralizado casi ante no lo va a que... haber compradores. No, por eso, no hay, no te compro. No, casi van a haber compradores, excepto que... Fue una medida inesperada. Pero ¿eh? espera, yo quiero recordarles una cosa. Hasta el 12 de agosto, ¿ustedes se acuerdan que las pasos fueron el 11 de agosto? Sí, yo me acuerdo. Hasta el 12 de agosto, por home banking, podías comprar todos los dólares que se le ocurrieran. Pero así, por home banking. Entrabas al celular, ponías tu clave en la aplicación del banco, decías, ¿cuánto tengo? Tanto, quiero comprar, no sé, 500, 600, 300, 2.000, 3.000, 10.000 dólares. Podías comprar todo lo que quieras. Después, el 12 de agosto, vino el cepo de 10.000 dólares y después las elecciones definitivas, las del 27 de octubre, Para vino mí- el cepo de 200 dólares. Prácticamente, digo, en el escenario ideal, digo, recién Mariana plantea el escenario ideal de que la FIP va a mirar las escrituras de todo el mundo. Puede pasar ese escenario o puede que no, pero en ese escenario Para ideal, mí- las únicas personas que van a poder comprar son las que ahorraron hasta el 12 de Para agosto. mí es un cambio cultural importantísimo. Sí. Esto que dice ahí, impuesto del 30% a la compra de Visa por 5 años, lleno de impuestos, lleno de cosas, lleno de situaciones que te sacan el dólar. Porque la Esto- verdad, ¿cuántos tipos pueden acceder al Mauro, dólar así? el, No. el gobierno se paró frente a los argentinos de clase media alta y alta que creen que todos somos ricos y les dijo, la verdad, este no es un país rico. Sí, pero perdóname, esto no afecta a la lo clase que alta. significa- Esto afecta a la clase media. a la ¿A la clase, clase alta qué le va a afectar? a la No, clase la media clase alta. media alta. A Ah, la ¿no? clase A la media clase- alta. Para la clase media se llama eso algo digo. clase media, porque la verdad que Netflix... Si vos querés comprar... Un clase media Escuchá, raso. no hablé de Netflix. Está bien, pero es un 30%. No del embarulle, precio de Lucio, no embarulle. Es barato. es Netflix barato. no importa, estoy hablando de Sí, esto. que importa. El mercado inmobiliario, ¿de qué clase somos nosotros? No. Somos el laburante cuando querés No. comprar y decir, no puedo. Me ¿Qué? Igual no es, parece- no es menor tener en cuenta lo que ya pues es muy decía duro Mariana. esto. El mercado inmobiliario viene del quinto Mal, subsuelo. sí, mal. No es que estamos agarrando un mercado pujante y poniéndole Pero no se cayó del todo, trabas. no se cayó del No, todo, sí, ¿eh? Mauro, estaba- Del todo. Pero donde vos vas a inmobiliaria, No, de no, lo pero- cerraron. Inmobiliaria sí hay, pero no, Bueno. no hacen transacciones. Viven de los No. alquileres. Exacto, las operaciones... Acá viene Armando Pepe casi toda la pero yo semana y te voy a dice, me da decir- fenómeno. No, pero también No, te digo, pero hablé con el por sector de Cámara de marketing. Inmobiliarias Sí. en Provincia de Buenos Bueno. Aires y la única transacción que están haciendo son alquileres. Alquileres con, que estaban cruzando los Y ahora dedos con las va a restricciones haber que más todavía no alquileres, salió va a haber más la ley. alquileres. Bueno. Va a haber más alquileres Sí. que compra acá ahora. Va a haber Bien. más alquileres Bien. siempre y cuando se empiece a regular también el precio de los alquileres, porque nosotros contamos este año, porque Mauro, nosotros ya estamos en otra presidencia, pero nosotros mientras estaba gobernando Macri contamos también un fenómeno que con la inflación y la renovación de contratos cada vez había más gente que dejaba de alquilar en Ciudad de Buenos Aires y se iba a inquilinatos, a hoteles familiares o compartía los alquileres de una propiedad con dos habitaciones distintas, en un mismo espacio, varias personas. Ojo, porque ese estilo de vida ya venía dándose. No es que pasó hace 3 años. Esto lo hablamos este año, cuando contábamos cómo había gente, y Gervasio Muñoz también venía de Inquilinos Agrupados, contando que la situación de 7 millones de inquilinos en todo el país, cada vez lo que hacía, había dos fenómenos. El 30% de la gente que vivía en edificios estaba morosa en el pago de las expensas y además había una gran migración de gente que dejaba de pagar el alquiler porque era caro y la renovación en otro lado. No tenían toda la plata junta para pagarlo Acá y no se tocaron iban a los alquiler, ¿eh? inquilinos. Acá el alquiler cómo juega, bueno, no sé. No, Acá, te quiero en decir. esta ley no está. Salvo, al contrario, No, o sea, antes no no, y podés aparte- comprar, vas al alquiler. No, bueno, no podés comprar. No, pero el que no puede comprar sigue en el sistema de alquiler, porque se Por supone eso no hay que el nada que tiene- puntual sobre el alquiler acá. No hay nada, pero igual el que está en alquiler está en dos situaciones. El que tenía aspiraciones de comprar. Igual el tema de la vivienda, yo pongo muchas fichas y todavía estamos hablando de un tema de emergencia a María Eugenia Bielsa. María Eugenia Bielsa tiene lo que vamos a mal llamar, porque tiene otro nombre, el Ministerio de la Vivienda. Ahí se supone que, el trabajo de la arquitecta Bielsa desde el Ministerio va a ser proyectar todo un plan de viviendas, viviendas sociales, viviendas para la clase media y demás, que permitan el acceso al crédito de la vivienda. Ese acceso al crédito
está claro que va a tener que ser en pesos. Entonces vamos a empezar, ¿Viste? digo, todavía no conocemos cuál es el trabajo específico en el que está la arquitecta Bielsa, pero no nos olvidemos que Alberto Fernández tiene dentro de su gabinete una ministra que se va a dedicar exclusivamente, así como Catopodis se dedica a infraestructura, obra pública y demás, camino, ruta y demás, vos tenés un ministro, que es María Eugenia Bielsa, que se ocupa específicamente de la vivienda, porque hay emergencia de vivienda, porque... Es el otro costado ese. Bueno, pero ahí como los viejos, digo los viejos porque todavía están vigentes, pero como los progresar, o los procrear, mejor dicho, los vos decís para comprar departamento con planes. Bueno, comprar departamentos con planes. Con plata. En pesos. Eso, porque no te con olvides que pesos. en la Argentina, igual que los créditos UBA, que es una situación pendiente que no paran de preguntarnos todos los televidentes y demás y amigos, ¿qué va a pasar con los préstamos UBA? No se definió todavía. No, porque ¿sabes por qué no lo pueden definir? Y Lucio después te lo explayará. Porque todavía no tiene certeza sobre la política económica, Por eso. fiscal, inflacionaria Por eso lo y de decía. crecimiento del año próximo. Y todo eso va atado a los créditos UBA. Entonces, la realidad es que vos hoy tenés una masa de gente en la Argentina que está pagando un préstamo en pesos de su vivienda, indexada por alta inflación. Tenés una masa de gente que está bajo sistemas de subsidio de viviendas del Procrear, que lo paga en pesos. Y la creación de este Ministerio de la Vivienda, donde María Eugenia Bielsa va a tener el protagonismo de definir ¿qué política pública quiere Alberto Fernández? ¿Ella va a definir qué? ¿Qué va a definir? Sobre todo qué plan de vivienda. La intención es empezar a trabajar la habitabilidad de la Argentina y empezar a ocupar y expandir créditos para la vivienda, zonas que tengan que construirse Pero viviendas, eso va a empezar llevar a mucho tiempo. replanificar. Eso- Bueno, no hay plata para eso ahora. bueno, no, es un plan a largo plazo. Por eso, hay muy que largo ver, plazo. Bueno, pero hay que ver después del primer fondeo, porque esta emergencia económica es un primer fondeo para los que menos tienen, pagar mínimo de jubilaciones y demás. Después va a tener que venir una segunda etapa que es trabajar clase media. Quiero hablar con los jubilados. ¿Todos quieren decir algo? A ver, ¿Vos, internacional, vos también? No, interesante. Me parece que todo esto resulta si reperfila la deuda. Porque estamos hablando de que 2 meses nos tomamos por el tema jubilados, poniendo plata en los bolsillos, nos tomamos 6 meses en temas fiscales, ¿no? Pero ese tiempo lo tenés y reperfila la deuda. No está la deuda acá en esta Pero discusión. la deuda se va a renegociar. Yo te voy a decir una cosa que la vas a y se va a reperfilar. La vas a entender. ahora. No, espera. No hay alternativa. Pero para Esperá esto- porque vamos a no hay girar más las cosas. alternativa Bueno, que eso. la deuda no la pagamos, olvídate. Correla por ahora. Pero bueno, no ahí hablé está el con la tema. deuda, El estamos tema hablando de la pagar un deuda. departamento en Guzmán cuota. desde el primer día dijo, el tema de la deuda acá es central. Si vos no resolvés Bueno, pero no, eso... ahora no. Ahora estamos hablando de un departamento de ambiente que ya no puede comprar en dólares. Pero bueno, si a vos Vamos al el otro fondo extremo, te olvídate. apuraba- Igual, el ambiente regional es propicio para reperfilar totalmente. Bueno. En los 4 lugares que el Fondo Monetario entró, regionalmente, a los 4 le fue mal. Podemos sacar la deuda ahora. Sí. Sacar la deuda porque no pensamos, sacamos guita abajo del agua. Comprar la vivienda. Ahora vamos a ver qué. Bueno. Espera, vamos a hablar, quiero hablar de jubilados, pero contame vos qué querías decir. Sí, que hay una cuestión, además de los ejes de este proyecto que explicó muy bien Lucio, hay otras cuestiones que me parecen que también tienen su importancia, y una es la de los créditos UBA, porque ordena o faculta al Banco Central a que analice los grandes problemas que tienen los deudores bajo el principio del esfuerzo compartido, lo cual preanuncia que van a obligar al sistema financiero a bajar los intereses seguramente. Ya está, Se habló de eso, ya está, se habló de eso, sí. Y lo que no contempla, No funciona. pero seguramente se va a contemplar, es qué pasa con los créditos, porque no solo el problema es con los UBA, sino con planes de ahorro y con todos los que están endeudados por consumo. Se calcula, ¿Qué va a pasar con todo ese paquete? con todo ese paquete de gente que está endeudada por créditos de consumo, a veces por crédito para hacer compras del supermercado con tasa del 100%. ¿Qué va a pasar con eso? Hasta ahora no se sabe, Hasta pero ahora nada. tiene que haber una solución. Porque Vamos de a poco. Sí, pero eso es un tema bastante... Y la otra cuestión, que en la ley, que no me parece un tema menor, es que se establece moratoria para todas las pymes también. Claro. Sí. Y moratoria... Eso de y que tanto en los- tanto viene, moratoria de 10 Eso años. Eso la Sí, FIP moratoria, ya está suspensión de trabajando para ejecuciones. Con reglamentarlo. descuento de intereses, ¿no? Con lo cual va a ser un gran Bien. desahogo para las pymes y tendría que... Dejá de marcar el tema de jubilados, que me parece fundamental, como salió ahí lo tenemos, jubilado con la mínima,
¿Cómo estás, Bárbara? Bienvenida. Hola, ¿cómo andas? Ahí tenés 5.000 de diciembre, bono, y 5.000 pesos de enero. ¿Qué significa eso? 2 meses hasta ahora legislaron, digamos. Sí, bueno, esto va a salir por decreto. Son 5.000 pesos para haberes mínimos, que son la mitad de los jubilados. Es mucha gente. Así Les que dan sí, 5.000 pesos. 5.000 en diciembre extra. y 5.000 en enero extra. Sí. ¿Qué quiere decir que sea extra? Que no va a formar parte de la jubilación. Por Es algo eso. que excede la jubilación. En febrero ya vuelven a cobrar lo que cobran ahora con el aumento de diciembre. 14.000. 14.000, sí. 68, el mínimo. Excepto que cuente una solución de acá a febrero. Vamos a hacerlo bien. Diciembre y Cambia la enero. fórmula de movilidad. Diciembre y enero cobran 19.000 y pico. Claro, tal cual. Febrero vuelven a 14.000. Sí. ¿Y después? Bueno, y esto de la suspensión de 180 días es una decisión, a mi criterio, medio compleja, porque se habla de aumentos diferenciados según lo que cobran los jubilados. Históricamente, cuando pasó esto, se generó el fallo Badaro, ¿no? Sí. Entonces, hay que tener como cuidado en cómo se implementa. Si bien es una medida de súper urgencia, hay que ver cómo se aplican estos aumentos. A mi criterio, lo que tiene que haber es una base de la ley de movilidad actual, ¿no? Que es el 11% para marzo y el 15% para junio. Como en ese periodo se va a suspender la ley de movilidad y se va a reemplazar por estos aumentos por decreto, como mínimo debieran ser este aumento que ya está estipulado hoy por la ley. No van a seguir por decreto, decís vos. Yo creo que... Van a seguir después por decreto. Bueno, no sabemos. Si son 180 días hábiles, son 2 aumentos del año, que son el de marzo y el de junio. Pero después hay que normalizar y que todo el mundo cobre lo mismo. Por eso digo, Porque si ¿con no se qué van a método? generar litigiosidad. Bueno, con la ley que en el periodo estos de 6 meses justamente se suspende para elaborar una reforma en la ley de movilidad. Ahora lo que tenemos claro es que van a tener 5.000 pesos más en 2 meses. Sí. 10.000 pesos. Y aumentos por ¿Eso decreto. es un buen aumento ese de 5.000 pesos? Que suban 5.000 pesos a los saberes Sí. mínimos, sí. Sí, está muy bien. Pero bueno, no se sostiene en el tiempo. Son estos No, meses, no, seguro. diciendo 2 meses. Sí. 5.000 y 5.000 hasta ahí estamos bien. Sí. Después no sabemos. La intención es que se recupere el 20% de la pérdida del poder adquisitivo. Lo que pasa es que como estamos en una situación de ajuste, no va a ser la misma, digamos, el mismo monto de aumento para todos los saberes. Ese es el tema acá. Estaba pensando eso. ¿Qué, porque- qué el pasa si texto- alguien cobra más que la mínima? Si en lugar de 14.068 cobra... Bueno, hay digo, que ver... 14.300. Hay que ver cuándo se implemente, pero en principio, si son solo mínimas, es solo mínimas. Entonces ahí y se aquí generan son las mínimas, desigualdades. Yo hoy consulté ese tema. La cuestión es la siguiente. Los que cobran la mínima van a tener este bonus de 5.000 pesos. Se va reduciendo hasta Cobran llegar a- menos. Los que 20.000 cobran pesos. entre la mínima y la mínima Ahí más está. 5.000 Hasta cobran llegar, la sí. diferencia para Eso llegar al debiera mismo ser número, lo este, más- lo más 10 o coherente. 9.000 y algo. La duda es qué va a pasar con los que cobran entre 19.000 y una canasta básica, digamos, ¿no? Entre los que son jubilados que no están, obviamente, en el sector más acuciante, pero tampoco se puede decir que Bueno. tengan una ¿Cuánto buena es eso? jubilación. ¿Y cuánto es? Claro. Lo que me contestaron es, se está evaluando y probablemente haya algo también para ellos, no se sabe de qué magnitud. Y con respecto al proyecto que llegó hoy, justamente el articulado donde habla de facultar al Poder Ejecutivo para hacer los aumentos por decreto, aclara, priorizando a Por aquellos eso- que tienen menores ingresos. Por eso aclaro Lo que incluyen en la ley. aparentemente va a haber aumentos diferenciales. Según, de hecho, hasta se hablaba de haberes máximos sin aumento. y lo Esto otro- puede ser un tema Sí, complejo. En la y lo justicia. otro que me dijeron es que dentro del equipo de trabajo que se dedicó a esta ley son muy conscientes del riesgo de litigiosidad que puede tener una decisión de este tipo, que discrimina a algunos jubilados y otros no, y que se está trabajando, digamos, muy dedicadamente en cómo se va a redactar para justamente evitar Por que eso lo esto que termine yo nuevamente digo en un badaro. es que si es por 180 días, que son 2 aumentos, quizás la gente tenga esa tolerancia y cobrar un poco menos que la mínima, porque todos sabemos que una mínima es imposible. Ahora, si esto perdura en el tiempo, Y va a depender de la esta inflación. desigualdad ahí es para el Pero lío. depende de la inflación, que es lo que te va comiendo todo. Si vos cobrás 19.000 pesos, suena mucho mejor que 15, que 14, pero hay que ver cuánto aumenta la inflación y cómo te van las cosas. cómo- Va tal cual. totalmente parejo dependiendo de la mano de eso. Mauro, en la ley dice explícitamente, volviendo a la vivienda, dice explícitamente que de lo que se recaude por cobrarle a la gente que compra dólares, atesora, que viaja al exterior, etcétera, más o menos son los que viajan al exterior, 4,5 millones, 5 millones de argentinos, el 30%... 10% de la población viaja. Sí,
Sí. ¿Todo el tiempo? No mucho más. No, todo el No, tiempo. mucho menos tiene que ser. ¿El 10% de la población? No, todo el tiempo no. Sí, mucho más de eso no es. No, menos tiene que ser. 10% No, es el no, total de la bueno, gente que puede pero estar bien. Ahora me fijo, ¿Lo que viaje todo el tiempo? Ahora si querés te busco el dato No, preciso. no sé, pero no me daba mucho el 10%. ¿4 millones de personas? No, sí, más o menos. 4 millones y medio de Creo que personas el viajan todo el último tiempo. Era 4.400, pero te decía, lo que pague esa gente de impuestos se va a destinar el 70% al ANSES, cubrirle a los jubilados, y el 30%, te lo leo textual del proyecto de ley, en realidad todavía no es ley, solventar obras de infraestructura económica y vivienda social, financiar el fideicomiso RENAVAP y fomentar el desarrollo del turismo local, ¿no? Bueno, vivienda social. De los últimos 30 años... Denominaciones rimbombantes ahí. No, pero espera, yo te voy a decir una cosa, y esto nadie me va a poder contradecir porque es A ver. así de fácil. De la vuelta a la democracia hasta hoy, el único plan de vivienda social exitoso que vimos fue el Procrear. Después no hubo, porque fue después durante la época de Menem el dólar estaba barato y el que podía ahorrar, mal o bien, podía comprar una vivienda aunque sea pequeña si no tenía mucha capacidad de ahorro. Durante la época de Alfonsín, con la hiperinflación, la gente podía comprar vivienda. Bueno, vamos para adelante, vamos para adelante. Pero la única vivienda social que hubo de la vuelta de la democracia hasta hoy fue el plan Procrear, que más o menos terminaron siendo 200.000 viviendas. Yo lo que no entendí, sabés que me consultan mucho, reparación histórica. Hay muchos casos de gente que ha hecho un acuerdo, está cobrando todavía las cuotas trimestrales del acuerdo, del retroactivo, y siempre se actualizaban al ritmo de la movilidad jubilatoria. Para aquellos casos que tienen la reparación histórica, que no son justamente los de la mínima, porque han sido los casos en donde estaban en la mínima y consideraban que debían cobrar más. ¿No queda claro qué va a pasar con ellos en el pago de la reparación histórica? ¿Se va a congelar ese pago? Bueno, hay que ver. Yo creo que esto es una de las cosas que van a entrar en la letra chica, ¿no?, de la reglamentación, porque es verdad, todo lo que se ajusta por ley de movilidad hay que ver cómo lo resuelven, porque va a estar suspendida para todo. Claro, porque teniendo en cuenta si los aumentos se van a dar por decreto, eso también debería impactar en la cuota que reciben aquellos que acordaron la Yo supongo, como reparación. es un acuerdo y está homologado y es un cumplimiento del Estado, supongo que eso debieran respetarlo, ese índice de movilidad. Sí. Me parece un tema de lógica, Sí. porque también genera más litigio. Es un Claro. incumplimiento a través del Estado. Pero Y sería... no es un número muy grande. Entiendo, y te lo digo despacito, porque no sabes la gente que nos pregunta y está que sí, preocupada lógico. por eso. En el caso de que reciban la cuota que les corresponde también en marzo, en junio, en octubre y demás, que lo reciben junto con la movilidad. Si es por decreto, si el decreto dice son 3.000 pesos más para el sector o 4%, porque tampoco está claro si es por porcentaje o por montos que lo van a hacer. Todavía Digo, no se no sabe. es lo mismo. Yo no lo es que mismo. creo es que se para trasladaría. yo creo que se respetaría la ley de movilidad para estos casos porque es un contrato que se está cumpliendo, es el cumplimiento de un contrato, Ok. con lo cual es una obligación que ya fue asumida por el Estado y están pagándolo digamos, en cuotas. Sí. Debieran respetar los índices de actualización de la movilidad para estos casos. Las dos cuotas de diciembre y de enero, ¿también las van a cobrar quienes tienen la PUAM, las pensiones no contributivas, discapacidad? La y ley demás? habla de jubilaciones y pensiones, no habla de beneficios no contributivos, o por lo menos yo no lo leí. Ajá. Leímos todo medio del proyecto rápido, no sé si Igual se me creo que pasó tengo algo. entendido que la PUAM queda incluida. Yo también, En pero- principio debería quedar, por Yo supuesto, también, cuestión pero lógica. como No sé si leí... el mismo monto, por eso Claro, lo digo. Pero como leí también ese capítulo y no me quedaba claro, quería con Yo vos calculo que cotejar la sí, interpretación. pero bueno, no sabes, porque por ejemplo la asignación universal por hijo son 2.000 pesos y es un mensual solo. Entonces no sé la PUAM en qué condiciones va a tener su ajuste, pero debería tenerlo porque Entiendo. es A el ver, 80% del haber mínimo, una cuestión lógica, ¿no? El que tiene una mínima, te digo por ejemplo el caso de mi mamá, el que tiene una mínima y tiene aparte una pensión de viudez, ¿cobra el bono? Hay que ver. El bono anterior que dispuso Macri, ¿se acuerdan? De 750 pesos en un caso y 375 con las moratorias, fue por beneficio, no por beneficiario. Te puedo decir- ¿Qué quiere decir? Uno tenía Sí. jubilación y pensión y le cobraban uno solo. Bueno, te sumo ahí, porque también lo pregunté al gobierno, seguirían con esa misma regla. Ah, ok. ¿Por qué?
porque justamente lo que se está tendiendo es ayudar A al la que menos urgencia. tiene. Claro. Si hay un jubilado o una jubilada que además cobra una pensión, ya está recibiendo un doble beneficio. Claro. Digo, no es que es su culpa ni que es un súper No, hay beneficiario. pensiones y Claro. No, pero por- quiere no, hacer Incluso pensión. bien, ojalá pero- que el criterio no sea acumular los beneficios y que queden por afuera del bono. No, No, bueno, no, puede. También exacto. pasa. Pero que la intención es seguir con la misma línea Bueno, de mejor. si ya tiene, o sea, si ya tiene un beneficio, que es el haber jubilatorio y además tiene la pensión, no quedarían dentro del del bono. beneficio del bono. En principio, seguirían con la misma línea, porque está pensado el dinero de ayuda para el que menos ingresos recibe, no aquel beneficiario que recibe un doble ingreso. Bueno, por las circunstancias de ¿Cuánto le hace familiares que falta tiene. un jubilado promedio para vivir hoy, más o menos? ¿Los 20 estos, vos Bueno, decís la que era canasta bueno? está ahora en 34.000, ¿no? Por eso te digo. Todo 34.000. Menos que eso no. Y no, ¿Es Y por, es- por jubilado o por pareja la canasta de 30? por jubilado. Los gastos Entonces, para estamos vivienda, llegando, para estamos alimentación, llegando para- a 20 y sin confirmar todavía. A 20, 2 meses. Porque Por eso te febrero digo, 2 otra meses sin vez confirmar, baja. sin seguir. Entonces, ¿por Bueno, qué? otro paliativo que hay es el tema de la medicación, que esto también surge del proyecto de ley, que no es Sí. menor, ¿no? Para todos estos beneficios. La tarifa social llega hasta $1,50 hoy, el régimen actual, con lo cual tampoco se sabe si la gratuidad en los remedios va a ser solo para mínimas o un poquito más de mínimas, que también habla de los más vulnerables y no habla de un tope de ingreso. Así que bueno, esto ayuda mucho en Hoy estos pagan salarios tarifa mínimos. social los jubilados o en realidad pagan la tarifa plena de luz. En realidad estamos Hay- mejorando Sí, miseria, ¿no? Sí, Estamos hay mejorando tarifa miseria. social, claro, hay que demostrar la situación económica muy límite, no solo con cobrar claro, $1,50 percibís. Pero no te alcanza con llevar el Claro. recibo de jubilación y decir, mire, cobro esto. No, tenés que hacer una Me da la gestión y ir tarifa actualizándola permanentemente, no, es una bastante. vez por año. No, no difícil. alcanza porque, por ejemplo, si independientemente que sea jubilado y tenga bajos ingresos, si tiene un auto De 10 años de de 10 antigüedad. años de antigüedad, por ejemplo, no le Prepaga. concede- Ese fue el concede esquema la que dejó tarifa Aranguren. Bueno, digamos. este fue el decreto donde se redujo la tarifa social a 1 millón de personas, ¿no? Cuando se empezaron todas estas exigencias, que en algunos casos pueden ser viables, pero en muchísimos no, y que, ¿no? Bueno, Generalmente al Estado vos tenés que demostrarle que sos pobre, es como la ley Croto. A la distribuidora. Claro, es como la ley Croto. un que, millón bueno, de personas que tal tenían cual. el beneficio de la tarifa social quedaron excluidos con estas limitaciones. Ahora se está tratando de incorporarlas, ¿no? Bueno, Y AISA el sobre... tema de los medicamentos, perdón, porque me quedo estoy obsesionado con el tema de los medicamentos. ¿Cómo se ven? Porque los jubilados gastan mucha plata en Hay medicamentos. Y el sí. PAMI antes le cubría 5, después le cubre 2, ahora le cubre 2. Hay diferentes, depende de la patología, diferentes coberturas en PAMI, el 80, el 50, y hay algunas Sí. enfermedades más severas que tienen un 100% de cobertura, más allá de que no se cobre el haber mínimo hasta un haber y medio. Y después está la tarifa social, que tiene que ver con la situación económica de la persona y lo que cobra de Pero jubilación. son muy pocas las enfermedades que le dan 100% de cobertura Sí, en sí. medicamentos. Bueno, ¿no? se está tratando de ampliar esa cobertura de vuelta. Bueno, justamente en eso, hoy Ginés González García lo que confirmó es que están trabajando en un plan de medicamentos gratuitos, completos, para Sí. justamente los jubilados del haber mínimo, pero únicamente para los del haber mínimo. Ya pasó, Eh, ¿no? Ya estaba. Una vez pasó eso. Estaba Sí. antes hasta Sí, el estaba. 2016. Estaba. En eso de después- gordo es maravilloso. Después cuando volvió, cuando Ojalá vino que lo haga. el gobierno de Macri, fue sacándolos, quedaron 4 con un quinto que se podía pedir vía asistencia social, demostrando, bueno, circunstancias económicas adversas, así que volvería, está trabajando en un plan en ese sentido. Ahora, pregunta, el tema es con el resto de... AISA, por ejemplo, tiene un sistema que es más laxo en otorgar la tarifa social a los jubilados, no con tantas restricciones sobre vehículos. AISA, sí. ¿El agua? El agua. ¿Por qué? En principio porque se tomó como política que el agua es un servicio esencial y fue una política de AISA que se había implementado en el gobierno de Sí, incluso el Mauricio haber es Macri. más alto el que permite acceder a la tarifa. Creo que son 2 salarios mínimos. Sí, de son 2 móvil. salarios, exactamente, es ese. No. Por eso te digo, estamos hablando de ingresos de 28.000 pesos al día de hoy. Ahora, lo que yo te pregunto es, en el caso del gas y de la luz, me preguntan los jubilados, los que no pueden pagar porque les ha llegado de gas del invierno, que vienen con el atraso tarifario y el pago, facturas de 3.000, 4.000, 5.000 pesos con haberes mínimos de 12, 14.000. ¿Se les puede cortar el servicio o pueden presentar algún tipo de amparo en el caso de no poder pagar? Eventualmente habría que presentar un amparo. Estas son gestiones que, incluso si uno entra en la página de ANSES, están todas las tarifas sociales
y los teléfonos y cómo comunicarse si hay una renegociación de la deuda. Sí. Yo creo que en una circunstancia como la que vivimos debiera haberlo. Pero Y una otra duda. observación, Sí. necesariamente va a haber que reglamentar la ley en ese aspecto porque se habla de congelar tarifa por 180 días, de facultar al Ejecutivo una renegociación integral teniendo en cuenta los costos y una serie de cuestiones que sí o sí se van a tener que reglamentar. Entonces, lo más probable es que se prohíba los cortes Claro. por motivo de Durante este deuda. periodo. Durante ¿no? ese periodo Durante que ese se, periodo, decida, porque se decida aparte está- la claro, retarifa. Claro, Ok. porque además estas deudas se van multiplicando. Claro, es totalmente. geométrico. Bueno, y además la de enero que estaba prevista queda Exacto. congelada. Ok, otra, porque llueven. Jubilados ¿A vos que- te preguntan todo eso? Sí, todo. No, me alegro que lo audiencia que hay. sí. Jubilados, Tiene el chatbot abierto. jubilados que reciben, que fueron beneficiados con la moratoria. Entonces están pagando la cuota de la moratoria y se les También se descuentan. actualiza con la ley de movilidad. Bien, ellos van a recibir los... Todas estas dudas las tenemos todos, Sí. porque todavía no está reglamentada. Nada está Claro. reglamentado. Fue muy rápido Pero el pero anuncio. voy nada más. al ejemplo puntual. ¿Ellos recibirían el bono de 5.000 pesos los que entraron en moratoria? No hay distinción en este caso por ahora si el beneficio se adquirió con moratoria o sin moratoria. Se habla O sea, de es la mínimas. mínima. Ok, y Por esos ahora, por lo sí. general los que están en moratoria son los que están tienen la mínima. Depende de lo que usaste de moratoria. En general sí, pero Sí. si tenés 20 años de aporte, usaste 10 de moratoria, quizás no es mínima. Perfecto, No es pero igual por para lo todos. general el Pero en caso general, es sí. que son de la mínima. Sí. Perfecto, ¿Qué clarísimo. más? Porque tenés un urgente vos. Sí, Mauro. Urgente, Lucio, y quiero seguir preguntando en plan en general cómo lo ven. A ver, dale. Bueno, como vos sabés, el INDEC mide retrasado, así que se siguen conociendo noticias de la era Macri. Primeros 9 meses del año la economía cayó 2,5%. ¿Pero ¿Para qué lo damos? Si no está más fácil. 2,5. No, está bien, pero cuando termine el año vas a tener un número. Se lo lleve ahora que tiene una oficina. ahí. Cula, sí, o está en la quinta Los Abrojos. No, tiene una oficina. O Los Abrollos o Los Embrollos. Los abrochos, como pero quiera- tiene una como oficina se donde llama. está, habla con la pared y todo, le Bueno, cuenta. Está bien, que Se ojalá lo que lleve, le vaya Macri. bien. Bueno, Podemos no hablar más de Macri. Hagamos este bolonqui ahora. Pero esto es la economía nuestra. Sí. Macri ya dejó de ser presidente, pero lo que nos toca. La economía cae 2,5 enero-septiembre. Si vos tomás el tercer trimestre nomás 1,7. Más o menos, Mauro, cuando termine el año la economía habrá caído, lo más probable es entre 2,5 y 3%. Bueno, por eso. Entonces vas a tener, por supuesto con esto lo que buscan es, Bueno, es dar la vamos- vuelta. vamos Pero rápido, bueno, dale. es el número de último momento. Mariana tiene urgente, después le pregunto situación general de este plano, cómo se llame, dale. Urgente. ¿Qué pasó? Vos. Negri. Mauro, porque hay una reunión de urgencia a las 6 de la tarde, esto es del interbloque de Cambiemos, un muy duro comunicado mira. de Mario Negri, que es el titular del interbloque, donde habla de que buscan con este proyecto de ley desguazar el Congreso. ¿Qué quiere decir Están- eso? Desguazar el Congreso es en función de aprobar leyes de emergencia, que Ajá. lo que hagan es que directamente todo pase por el Poder Ejecutivo. Con esto Mario Negri convocó a todo el interbloque a las 6 de la tarde a juntarse para tomar una postura. Nosotros charlábamos muy temprano en Radio La Red con Alfredo Cornejo, el diputado dentro del espacio, donde dijo que todavía no quería anticipar una postura de cómo votar, sí dar quórum en el tratamiento del proyecto, pero no en cuanto a las leyes, aunque dijo, la tradición del radicalismo es no votar a favor leyes que declaren emergencias porque considera que la Argentina y el Poder Ejecutivo no las necesita para poder gobernar. Pero lo Primer que sí- desencuentro fuerte. bueno, absolutamente, pero lo que sí dijo Bueno. Mario Negri en el comunicado muy duro es que este proyecto, que está este triple proyecto de emergencia que está presentando el Poder Ejecutivo, lo que busca es desguazar el Congreso y de esta manera, hoy a las 6 de la tarde se reúne el interbloque de Cambiemos para tomar postura, donde en principio te señalo, Mauro, el quórum, estarían sentados en sus bancas porque el Frente de Todos, entre propios y otros aliados, estaría obteniendo el quórum, pero está claro que se sentarían para debatir el proyecto, pero que en el día de hoy tomarían la decisión de votar en contra. Esto es... ¿No era que iban a apoyar a este muchacho? Bueno, no, ¿quiénes? Porque acá tenés que dividir cómo ha quedado la oposición también en este sentido. Los tres gobernadores radicales, bueno, acá está Ahí está. también
el pedido del espacio. Ahora, el dato es que los gobernadores radicales, tanto Valdés de Corrientes, Morales de Jujuy, como también Suárez de Mendoza, se reunieron ayer y hoy también estuvieron en una foto política que un ratito me parece que está bien mostrarla porque para mí es la foto política del día sin dudas, que es con todos los gobernadores, pero en particular con estos tres gobernadores de la oposición. Lo que acordaron en la reunión con Alberto Fernández, y lo dijo el propio Morales, es que no van a poner palos en la rueda ni entorpecer el tratamiento de las primeras leyes. Pero estos son los tres gobernadores radicales que representan diputados de Mendoza, de Jujuy y de Corrientes. El interbloque de Cambiemos, donde acá estamos hablando principalmente de radicales, pero dentro del PRO, donde también está la coalición cívica y donde todo se junta con Cambiemos, la postura que va a tomar en el día de hoy es no votar a favor de estos proyectos. Habrá que ver si dentro del bloque algunos diputados que responden a estos tres gobernadores van a seguir la medida de votar en contra o de votar a favor, como sería el mandato de los gobernadores de estas tres provincias. Queda claro, lo que pasa es que fue una impronta muy rápida, muy fuerte y nos conmovió, nos sorprendió. Sí, y lo que reclamaron, que esto también fue una práctica del gobierno de Mauricio Macri, es recibir el proyecto con anterioridad. La verdad es que más allá de que la oposición lo reciba más tarde, la letra fina del proyecto, Mauro, terminó en la madrugada de hoy. Se terminó de imprimir esta mañana. Cuando ya el ministro Guzmán 10:30 lo dio a conocer, recién estaba la letra fresca del proyecto, recién terminado. Ayer el presidente había hecho un anticipo con los grandes lineamientos, pero todavía mientras el presidente hablaba, se estaba terminando de cerrar la letra del proyecto. La oposición reclama que no tiene tiempo para tratarlo. Yo te diría, y te lo dije días atrás, que la realidad es que la oposición, con el radicalismo y el PRO y el bloque de Cambiemos sobre todo, más que decir que no tiene tiempo para leer el proyecto, el principal cuestionamiento es el llamado a emergencia económica, social, sanitaria. ¿Qué les molesta? ¿Por qué les duele? Porque eso le habilita la libre disponibilidad de fondos a Alberto Fernández, y ahí es donde cuestionan la discrecionalidad al momento de enviar fondos a distintas políticas públicas. Digo, es más que nada conceptual, ideológico, político, porque lo que dice Cambiemos es que ellos gobernaron sin emergencia, con un Congreso en contra. Así estamos. Te dirías político, ideológico, el posicionamiento más que de mirar la letra chica y de cómo empezaría a funcionar. Apoyaron un día, cuando vieron que venían medidas no apoyaron más. Y Mario Negri se va transformando en un líder opositor, que además... Y yo ahí te los empiezo, por eso te los empiezo a distinguir entre el espacio de los diputados y el espacio de los gobernadores, porque los gobernadores ahí juegan otro rol, porque los gobernadores tienen otro diálogo directo y sin dudas hoy lo que ha logrado el presidente Alberto Fernández es juntar, salvo Gustavo Melella, que estaba jurando en Tierra del Fuego como gobernador y envió un representante, estaban los 24 dirigentes, estaba Horacio Rodríguez Larreta, estaban también las 23 provincias representadas en una foto política donde todos juntos en la Casa de Gobierno estaban trabajando y estaban acordando, obviamente, este consenso fiscal, en donde empieza un poco a desanudar el acuerdo que había hecho cada provincia con el Estado Nacional, que lo obligaba a pagar compromisos que hoy no puede cada provincia. Entonces empezar esta laxitud de le debo a la nación, empezar a negociar mano a mano, tener más tiempo, darle prioridad al pago de salarios estatales. Esto fue hoy como la foto política del día, donde Alberto Fernández juntó a todos los dirigentes de la Argentina, las 24 distritos, para trabajar en un punto común que tiene que ver con emergencia también en el plano económico. Evidentemente está marcando que estamos en emergencia, es lo que no quiere saber el gobierno anterior, esa parte, está marcando, mira, estamos tan mal que necesitamos emergencia por todos lados. No, nosotros no dejamos esto así, no, dejaron un país bárbaro. Lo que iba a preguntar antes es, ¿a qué tiende todo esto que estamos viendo? Estas pequeñas decisiones, grandes decisiones que se van a corroborar, ¿a dónde nos lleva todo este paquete de cosas?
¿Qué ves vos? Con relación a los jubilados. Vos hablas solo de jubilados, pero amplía un poco, Bueno, Los jubilados están con 20.000 pesos, esa es la verdad, no es una panacea. Yo creo que es un contexto muy difícil, ¿no? Se está haciendo, a mi criterio, lo que se puede con lo que hay. Y bueno, ojalá que no haya muchos desaciertos. Pero bueno, la intención es que la gente que está peor... De abajo para recupere arriba. un poco. Y sí, lo que pasa que bueno, en el camino pueden generarse ciertas desigualdades Y porque, bueno, va a pasar porque de quién todo, está claro. bien, quién está menos bien, quién está... No, No, eso todo- no. Bueno, hay diferentes grados, por supuesto. Pero tenemos Esto que materia de hablábamos medida. recién, de un jubilado que cobra más de 20.000 pesos, si puede vivir con 20.000 pesos. No, Bueno, ni entonces- con 14, ni con 20, ni con 25, nada. La Entonces, realidad en es el tan camino- patética. Me está dando la razón a mí, es patética la realidad. ¿De qué se queja Negri? Dejaron una realidad patética que los jubilados no pueden asumir, ninguno. ¿Vos cómo lo ves? ¿A dónde lo lleva todo esto? Sí, creo que lo que es un cambio de rumbo, pero es solamente el principio. Porque No es nada, a un día va. 5.000 pesos no es nada, No, muy no es poco, nada. pero nada era peor. Claro. Y que siguieran aumentando los precios y aumentara solamente un 8%. Pero la yo te voy a decir, inflación, porque la realmente gente que no lo peor. entiende. ¿Sabés por qué Arroyo decidió adelantar el plan contra el hambre que iba a ser en febrero y ya lo abre mañana, creo? Sí, en Sí. Concordia. Porque la situación es... Encontraron, abrieron la caja y dijeron tenemos que poner nosotros la plata que hay. Es desastroso lo que encontraron. Bueno, sí. Ni la mitad de lo que dijo Macri, para abajo de lo que dejaron. Entonces, la verdad que lo que tiene que decir Negri es que ¿qué encontraron? Encontraron pavoroso el Estado. Entonces, quiero rápidamente empezamos en enero, si podemos, en diciembre. Mauro, referencia a esto que vos decís de lo que encontraron cuando fueron abriendo las distintas cajas, en Cancillería encontraron que Argentina tiene deudas muy importantes en las cuotas con organismos internacionales, ¿sí? imagino. Para participar de la ONU, Claro. como cualquier club, todos los países tienen que pagar una cuota. No se viene pagando y esto podría llegar a tener consecuencias que se pierda el derecho a voto Claro. de Argentina en resoluciones de la ONU, amplio. de la OIT Tal y cual. demás. Tenés que Ni eso tener- pagaban. ¿Cuánto es? Vos no $1.000 dólares. podés, a ver, vos pagás de acuerdo a tu PBI. Hay algunos países en el mundo que directamente no pagan, ¿no? Es decir, pertenecen a la ONU y debido a su escasez no pagan. Vos no te podés atrasar 3 cuotas. Vos te atrasaste 3, perdiste derecho a Si votar. como país te para trazar Por 3 ejemplo, cuotas. Estados Unidos debe siempre 2,5 cuotas. ¿Y por qué? Porque por su PBI tiene que pagar una Ah, fortuna. porque es un ¿Entendés lo que te montón de digo? guita. Entonces, que siempre Nosotros podemos le va pagar 20. arrimando, nos ¿viste? Y no pierde las 3, ¿viste? Claro. Esto se hizo siempre. Nosotros hemos No caído pagamos una nada sola vez que pagando yo barato. recuerde. En la última época de Menem nos pasó lo mismo. Es decir, esto mismo que estaba contando él, nos pasó igual. Con el agravante de que no le estábamos pagando los sueldos a los cascos azules que estaban en el exterior. Por lo cual recuerdo haber hecho entrevistas en ese momento a algunos cascos azules que decían, el día de permiso, estaban en la ex Yugoslavia, salían a dar una vuelta, a hacer algo y nosotros nos quedábamos ahí porque no teníamos plata para movernos, así literal. Argentina, no me digas Mauro, eso. tengo el número de cuántos argentinos se van al exterior. Ah, Es, ¿por qué? es menos de lo que pensaba. Hoy estás como un ataque de depresión, vos. Son ricachones. A ver. Bueno. ¿Se van? Los argentinos que viajan al exterior. Los que viajan. No, los que viajan. ¿Cuántos millones No, son? los que viajan. ¿Cuántos millones son? 2018, 3.600.000 personas. Menos del 10%. ¿Cuántos millones menos del 10%? Somos, sí, menos del 10%. No sé porque no sé, 18 eran 40. Somos 44 millones aproximadamente, será el 7-8%. 2018, 3.600.000 personas. 2019, 10 meses, porque no terminó el año, 2.815.000 personas. Los principales destinos, que esto realmente Merlo, es... Chuquisaca. No. Un poco más lejos. ¿eh? Primero, Estados Unidos Sí, y sí. Canadá, claro. ¿A dónde van? Estados Unidos y Canadá, América, Europa. ¿Pero a qué, a pasear? A pasear. El primer destino, Europa. A pasear, a pasear, trabajar. ¿Esto incluye todas las salidas del país? Todas las salidas del país, hay que ver si una bajó. Digamos, persona, no, porque hay mucho... si una persona sale Un dos millón de veces, personas menos tiene. Hay que ver. Déjame urgente, espera, Por Lucio, supuesto, espera. 3.600.000. Espera, que interesante el dato. Déjame un urgente de Mariana y lo reconstituimos. ¿Qué pasó? Bueno, Mauro, este es el documento con el cual el Tribunal Oral Federal 4 ordenó liberar a Omar El Caballo Suárez. Él tenía el beneficio del arresto domiciliario y en la resolución principalmente se había pedido la excarcelación, se había adjudicado los nuevos cambios en el Código
procesal penal en tema de prisiones preventivas, y así finalmente el TOF 4, el Tribunal Oral Federal 4, dispuso que permanezca en libertad con tobillera y que no pueda permanecer, alejarse más de 100 kilómetros a la redonda. Como Lagomarsino. Domicilio. Igual que Lagomarsino. Exactamente, pero fíjate que esto vuelve a la doctrina de los cambios en cuanto a al uso, ¿no? y el abuso de las prisiones preventivas. Sí, claro. En función de esto, en su momento había sido beneficiado Omar el Caballo Suárez con la prisión domiciliaria, y finalmente se dispone el cese de la prisión preventiva, pero fíjate que estaba leyendo en el documento las restricciones, ¿no? En página 7, es una resolución de 8 páginas, que dice someterse a la vigilancia del programa de asistencia de personas bajo vigilancia electrónica, o sea, tobillera vía GPS, en la cual no se puede exceder de un radio de 100 kilómetros a la redonda por más de 24 horas. No puede ir a instituciones, entidades y empresas que se encuentran vinculadas al SOMU, lo simplifico, ¿no? Porque habla, bueno, del objeto procesal. No puede ir al gremio ni a ninguna empresa vinculada a lo que tiene que ver con el SOMU. La tercera medida es que, bueno, se tiene que presentar como el resto, en los primeros 10 días hábiles de cada mes. Está mal de salud, ¿no? Estaba mal de salud y por eso había sido otorgada la prisión domiciliaria originalmente. Se le hace entrega del pasaporte, o sea que si él pide permiso para salir del país, le podría ser otorgado. Pero el dato es que los jueces Néstor Guillermo Costabel, María López Iníguez, María Gabriela López Iníguez y Daniel Obligado, los 3 jueces del Tribunal Oral Federal 4, mediante este documento que estamos mostrando, le permiten gozar de la libertad al Caballo Suárez bajo vigilancia de tobillera electrónica, con un GPS en un control de un radio de 100 kilómetros a la redonda. Debe presentarse hasta el día 10 de cada mes a dar fe de su domicilio, y además tiene prohibido presentarse al sindicato o a cualquier empresa naviera o que esté vinculada a la investigación por malversación de fondos y enriquecimiento ilícito que pesa sobre su persona en el proceso de libertad. Se le entrega el pasaporte, donde inclusive si a futuro pudiera pedir salir del país, será el Tribunal Oral Federal 4 el que decida si lo autoriza. Pero ¿esto qué es lo que marca, Mauro? Que terminan con los procesos de las prisiones preventivas bajo este régimen que seguía detenido, pero en calidad de prisión domiciliaria. Omar el Caballo Suárez acaba de recibir la libertad vigilada con tobillera. Muy bien, un adelanto más. Completar el tema, era interesante el tema que estabas contando vos. Claro, porque yo estaba viendo, los que Mauro, se iban, los que salían, porque, 1 millón menos este año. El tema es, a veces uno tiene sensaciones, ¿no? Pero la verdad que nosotros tenemos que hablar de números, no tenemos que hablar de sensaciones. ¿Por Entonces, qué? ¿No puedo hablar yo de sensaciones no, que bueno, tengo? está bien, pero no para la economía, perdón, no para la economía. Ah, bueno, no para la excepto lo que es el proceso de formación de expectativas. Con la mala economía tenés Entonces, sensaciones negativas. Cuando vos decís, por ejemplo, porque acá, a ver, digo, clase media, ¿qué es clase media? ¿Qué es eso? Lo que vos quieras. Bueno. En Argentina es lo que vos quieras. Ponele, el 10% arriba no. El 40% El 10% histórico que hay en cada país es clase media alta de rica. Hagamos una estimación gruesa. El 10% arriba es clase alta. El 40%... Es un promedio, pero no sabemos si acá hay clase alta. Digo, seguime el juego. Sí, en Argentina cada vez menos. El 40% de Argentina que es pobre, no. Ponele que el 50% que está en el medio, ponele que lo de arriba y lo de abajo... 40% es pobre, ¿eh? Ponele que un 30%. No, pero perdón. Entonces, 40, 50, ¿qué estás sacando? Ah, ¿estás desglosando? Claro, vos? estoy desglosando, exactamente. Pero 40, no importa. 50 y 10. Pero lo que digo, lo que te estoy diciendo, Mauro, es una arbitrariedad para fijar un número. Supongamos que la clase media argentina es el 30%. Bueno, los argentinos que viajan... No. son aproximadamente el 7% de la población. Siempre te dije, Con lo había un cual, 10. Bueno, mira, Histórico en todo el mundo hay un 10 en los libros de yo pensé que era el 10. economía. Hay bueno, es el Perdón, 7 yo está, pensé que era el 10, es menos. hay un 3% que se cayó a pedazos. Bueno, pero por eso te digo, es menos. En el año 2018 viajaron 3.599.900 y pico, bueno, 4 millones de 3.600.000 personas.
Promedio 57.627 pernoctaciones, con lo cual más o menos son personas que viajan 20 días, un poco menos. Es decir, entonces, cuando vos ves el Después promedio... ya extrañan. No, cuando ves el promedio, lo que te das cuenta es que el que viaja, gente de alto poder adquisitivo, por ejemplo, Seguro. si vos te vas a Uruguay, no vas 20 días. Podés ir el fin de semana a Colonia, por ejemplo, ¿no? Digo, por dar un caso. ¿Por qué no va 20 días? La Si gente te se va a vas- Punta del Este se queda 20 días, un mes, Bueno, 2 meses. el que va a Punta del Este Y hay- se queda un mes, 2 meses, etc. Hay un detalle más, Lucio, Sí. que es, uno cuando piensa este número, piensa en personas que se toman un avión para ir a Estados Unidos o que van a Colonia. Sí. También esto cuenta un montón de gente que vive, por ejemplo, en San Juan o en Mendoza y que cruza a pasar el fin de Y se semana va a para Chile, Paraíso, claro. o que viven Exactamente. en Entre Ríos y que cruzan a Paysandú. Pero- Digo, Pero por eso, Nico, los que son viajan y menos realmente... Pero el todavía. 10% histórico Pero- es el que puede. Pero son, no hay menos, duda. de son eso. menos todavía. Ahora, cuando vos tomás... Bueno, está bien lo que pregunta Nico. Mirá, tomando el año 2019... Tira para la pobreza. Los primeros 10 meses del 2019, 2.816.000 Pero personas. ¿cómo no hay 4 millones de personas que pueden hacer lo que quieran? Viajaron. Un país de 45. No, pero está bien. Pero lo que digo es, pueden pagar más impuestos que los otros. Sí. Eso es lo que quiero Sí, señalar. seguro, Pero ahora siempre. vos mirá el número. ¿Dónde Pero no pagan. En el 2018, ¿dónde se fueron más? 76.000 viajaron a Europa. Qué Seguro, nada. Ese Qué lindo 76.000 que es nada. La eso. refinación, la cultura. Son 3 tipos en un avión eso. Bueno, los hoteles, No. los museos, etcétera. 76.000 viajaban a Europa. 62.000 Estados Unidos y Canadá. Que es lo que más le gusta Yo- al argentino medio. Me parece que habría... No, Canadá, pero, creo que no. Bueno, es Europa. ¿qué Europa? Lo que vos decís es sentido común, pero la estadística dice Europa. Dice 76.000 Europa, 62.000 Sí. Estados Unidos Lo y mismo. Canadá. Se van a Disney y eso. 47.000 Brasil. 11.800 a Chile y después, bueno, ahí... Eso van a comprar. El resto de América, 41.200, el resto del mundo. Mira, te cuento, etcétera. disculpame, lo de Chile, por ejemplo. Uruguay, 4.900. Mirá, yo soy de ir mucho a la Nada, Patagonia nada. y un efecto... Estamos hablando que se de tuvo- Estados Unidos, venir con la no, Patagonia. no, pero voy a lo de Chile. ¿Qué pasaba? ¿Viste las combis típicas que se hacen en el turismo? En Guagua. Patagonia. Guagua. No, buenas Sí. combis. ¿Qué empezaron a hacer? De Llevaban llevarte guagua. al Catedral, de llevarte Sí. al circuito chico, te llevaban a Chile. Estaban todos haciendo tour de compras en Chile. Claro. Era, los que iban a Bariloche iban a hacer montaña, a pasear y a comprar a Chile. No hay más, se acabó eso. Bueno, ahora obviamente Iban que todo todos, la eso... clase media iba a comprar a Chile. Claro. Se acabó, ahora no hay más. Entonces, ¿me decís que viaja más ya a Europa que a Estados Unidos? Por lo menos Sorpresa, ¿eh? año 2018, los primeros Bueno, 10 año meses pasado. del año, 62.000 Europa, 41.000 y algo Estados Unidos y Canadá, no sé por qué se los toma juntos. Es lo mismo. Y después tenés Arriba. como tercer destino Brasil, bueno, y después tenés Chile. A Brasil ya no son tan ricos los que van. etcétera. Esos son los de Disney. Los Bueno, que espera, hay mucha Tampoco gente. son tan ricos. Hay mucha gente, Mauro, que a Lo que Brasil. pasa es que ya no se tenemos va. ricos, ¿eh? Espera, yo estaba. No, algunos hay. Bueno, por eso, Estaba pero ya no calculando tenemos ricos. cuánto me va a salir el Real ahora. ¿El Real Madrid? No, el Real de Brasil. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué querés saber eso? El día que Huracán juegue con el Real Madrid. Si vos laburás como- Voy nadando por el Atlántico. ¿Laburás para Parque Los Patricios? ¿Querés saber el Real? ¿Para qué querés No, saber? el Real. ¿Vas a Porque ir a me Brasil? gusta Brasil, me gusta la playa de Brasil. ¿No me puede gustar la playa de Brasil? ¿Querés ir a Hoy el Brasil? Real va a salir más o menos 20 pesos porque ayer estaba ¿Pero 16,50. ¿Te vas a Brasil vos? Más, sí, pero Sí, te vas a todavía Brasil, ya nos veo. falta. ¿A qué lugar? Casi 21 pesos y ¿A pico. qué lugar de Brasil te gustaría ir? A mí me gusta el nordeste que tiene mejores playas. Bueno, Es muy lindo Brasil. Llévate 5 lucas verdes. Tiene mejores... No, tanto. ¿Estás loco? ¿Te vas en avión o vas en remo? No, pero no hace falta tanto. No, pero espera, el avión lo pagás. Pero comer en Brasil no es tan caro. Claro. No es tan ¿Son caro. 3 ustedes? Sí. ¿Y tenés 2 viajes, tenés 3 viajes en avión y de vuelta? No, pero 5 ¿Cuánto lucas gastas? verdes, ¿En qué mucha avión, plata. Pau? No tengo esa plata tampoco. No, también digo a qué sector le estamos hablando, porque la verdad Está bien estaba eso. viendo, porque estaba viendo un informe de la Universidad Abierta Interamericana que hizo sobre el turismo este verano. Vos sabés que lo hizo el lunes pasado, no ayer, el anterior, antes de que se conociera este paquete de medidas y que asumiese Alberto Fernández, y preguntaba, ¿dónde va a veranear este verano? Le preguntaba a la gente. Y el 64% dijo que veraneaba en Argentina. Claro. Y te estoy diciendo antes de esta restricción. O sea que ya veníamos con una tendencia en donde la caída de viajes al exterior era notoria. Y después preguntaba, ¿cuánto tenía pensado gastar y en qué? Y fundamentalmente lo que hablaba
no era, a ver, destino predilecto la costa atlántica, pero no se quedaba atrás la Patagonia, te diría Bariloche, que puede tener una muy buena temporada, Bariloche con una muy buena temporada, y después el norte argentino con Salta, Jujuy principalmente, como destinos turísticos. Digo, como preferencias en ese orden. Después el litoral tenía también una preferencia, y Córdoba, que siempre tiene un público que le gusta ir a la zona de las sierras. Pero lo que le preguntaban también en esta encuesta era... Gente rara, ¿eh? No, ¿por qué? No, a ver... Sierra, Bariloche. Pero Córdoba. Yo, mira, Bariloche averigüé ayer. Averigüé gente ayer, rara, justamente por unos amigos, yo voy y querían ir unos amigos. No hay lugar. Pero te estoy hablando de acá un mes y pico. Pero por eso porque ahí yo- están Lleno los de gente extranjeros rara. también. En Claro. Bariloche hay muchos extranjeros. Por ¿Qué eso haces con los chicos en Bariloche? No, sí, hay un montón de cosas, y Bariloche es lindo, es un destino lindo en verano y en invierno. En invierno también para hacer deportes de invierno, esquiar, o claro. esquiar, o Sí, está muy recorrer, y en verano realmente tiene también el bosque de Arrayanes y todo para hacer caminatas y demás interesantes. ¿Qué haces con los chicos? O sea, es De un repente encuentran una destino- cabaña y No, al tienen que contrario, pagar la los cabaña. dejás en contacto Sí. con la naturaleza, Bueno, no Si siempre son pibes tiene que ser... deportistas no hay ningún problema. Sí. Lo vas a caminar Pero y ¿qué, listo. qué decía la encuesta además? Lo que decía era que la gente estaba dispuesta a gastar más, pero gastar más porque sabía que todo iba a estar más caro, pero que estaba dispuesta a invertir más en tema de comida, no de cenar afuera, sino de invertir más en la calidad de la comida, comiendo en los lugares de alquiler o en el hotel o donde sea, y relegar algo más de la compra de souvenirs y de productos y demás, y de esparcimiento en ese orden. O sea que va a ser otra vez... Porque acá te vas a encontrar con todo un público que no es el público que ya tenía pensado de antemano irse, quedarse en la Argentina porque no le daba nunca para irse al exterior, sino que el que tenía ganas de irse al exterior y ahora mira este contexto, está mirando los destinos en la Argentina y tal vez está dispuesto a pagar un poco más por algún destino un poco más premium o de alta gama o de mejor ubicación, pero restringiendo algunos gastos que tienen que ver con salidas o con compras extra. Eso por un lado en vacaciones. ¿Sabes qué? Quiero volver a una consulta de jubilados. Urgente. Ok. Está por urgente y vuelvo con eso Dale. y todos quieren hablar. Ya se van los que están apurados. Dale, Atención, Lucho, Mauro, porque era una de las dudas que nos planteamos, y este es un tema sumamente importante pensando en los precios. Hoy, Comercio Interior tuvo las primeras reuniones con productores de alimentos. Hoy, el Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Matías Culfas, el Comercio Interior, la Secretaría, quedó a cargo de Paulo Español, tuvo las primeras reuniones con productores de alimentos. No empezó con supermercados, empezó en realidad con grandes marcas o grandes fábricas que son productores de alimentos y artículos, por supuesto, de consumo masivo diverso, no solo alimentos, y hoy han tenido las primeras reuniones pensando en precios cuidados que vence el 6 de enero, pensando qué hacer con los precios. Acordate que la información que había circulado, que la idea era retrotraer los precios al 27 de octubre, veremos si finalmente esto se consigue, pero digo, pensando en que la economía sea un plan global y en que si el blue se dispara, esto no se traslade a los alimentos. Hoy ya empezaron a haber reuniones, algunos funcionarios de Comercio Interior recibieron básicamente a, no dueños, pero sí directivos de empresas que producen alimentos y artículos de limpieza. Está muy bien. ¿Vos alguien tenía algo urgente o querés completar vos? Dale. No, quería preguntar porque en el tema de jubilaciones, ejemplo, una pareja de jubilados, ambos cobran la mínima. ¿Ambos cobrarían esta suma fija? Sí, Sí. esto es por beneficiario. Es por beneficiario, no es el caso del que cobra la jubilación y la pensión, que sería un doble Claro, beneficio. es un doble beneficio que recae sobre una persona sola, esa es la Sí. diferencia. Y el doble te pagan uno. Digo, mi mamá tiene la jubilación y la pensión de mi papá que falleció. Te pagan uno. Si hacen O sea, lo que el aumento de recomendamos, 5.000 pesos es a un solo beneficio. si lo hacen como se dispuso el aumento del año pasado, Sí. es digamos, el aumento en un solo beneficio aunque perciba dos. Pero no se ha aclarado todavía si va Todavía a no ser se así. sabe. No, en principio yo había consultado es que como en realidad va la emergencia a los que menos tienen, si recibe un doble beneficio, No Quedan sabe. afuera. estarían fuera, excluidos. O sea, es la letra Puede chica, ser.
pero digo, también la plata está muy determinada para quienes, así que el caso de jubilación y pensión... Hay algunas cuestiones que es por no beneficio estaría y otras por ejemplo, PAMI se descuenta Sí. sobre la pensión y la jubilación Sí. aunque haya una persona sola. Exacto. Pero bueno, todo lo que tenga que ver con una erogación del Estado en este momento yo me imagino que Sí, será que se van a, un beneficio solo por entiendo, persona. por lo que consulté, es que está pensado Sí. para si sos beneficiario de uno, de un... Coincido en que lo más probable es que sea así. Que sea, si vos sos, Y son si cobras... 5 millones, ¿no? 4.800. La mitad más o menos cobra haber mínimo de los jubilados, 3 pero- millones. Ah, 3 millones Sí, el solamente. 50%. Sí, porque después... Jubilados, beneficiarios, hay alrededor de casi 6 millones, 5.800.000, Sí. más o menos. Y es más o menos la mitad los que cobran mínimo. Fíjate que es más o menos la cantidad de personal, digo, pensando, yo sé que es una discusión de largo plazo, pero pensando en la sustentabilidad del sistema, es más o menos la cantidad de empleados que hay en blanco en la Argentina. Los empleados en blanco cayeron, eran más y ahora cayeron a 6 millones. O sea, cuando el sistema es siempre, la teoría dice que debería ser 1 a 2, 1 a 3 los aportantes en relación a los beneficiarios, tenés 1 a 1 prácticamente, ¿no? Un gran tema ese, bueno. Sí. Bueno, repasamos más o menos, ya se van a ir. Yo sé, Bárbara está ocupada, trabaja mucho jubilados. Quiero a la gente que está llegando ahora, que empieza a venir después de trabajar, la idea del plan, de lo que están viendo. Pero empiezo por ahí. Lucio, vos lo planteaste de todo. La idea de este plan, ¿es un plan económico? Es un plan económico, no hay ninguna duda. Es un plan de shock donde te anuncian... ¿De shock? Sí, es un plan de shock porque te Porque anuncian... salió todo rápido, sí. Sí, sí, no, ¿sabes qué shock, Mauro? Shock es todo junto, rápido. Que te anuncian todo junto. Que te anuncian todo junto. Van a faltar un montón de cosas. Faltan cosas. Ojo que se abren un par de ventanas de dudas, porque, por ejemplo, este 30% se va a cobrar a partir del 1 de enero, o se va a poder empezar a cobrar ahora, o se va a cobrar de modo retroactivo. Esperá que todavía tiene que salir la ley. Un dato muy importante que me explicaban ayer en la FIP, que es el siguiente. Para que todo esto se pueda implementar a partir del 1 de enero, tiene que ser ley y tiene que ser reglamentado y publicado por la FIP antes del 31 de diciembre. Es decir, tiene que entrar, tiene que calzar con el año fiscal. Por eso el apuro. Después, por supuesto, la oposición puede plantear lo que se le ocurra. Digo, Mario Negri dijo de todo, ¿no? Lo que hoy decía Mario Negri. La semana pasada Pablo Oliveto me decía lo mismo. Me dijo, si quieren emergencia, no le vamos a votar la emergencia. Está bien. Y digo, es la dinámica de la democracia. El oficialismo plantea una cosa y después la oposición puede estar en desacuerdo. Eso es parte de la vida. Pero en términos prácticos, en términos de ejercicio fiscal, lo que necesita la FIP y lo que necesita el Estado Nacional para poder implementar todas estas medidas es que estén votadas, sancionadas, promulgadas y publicadas en el boletín oficial antes del 31 de diciembre y que la FIP lo que haga es publicar su implementación en el boletín oficial antes del 31 de diciembre. Es un tema que ahí surge el lado de decir, y si iban a aumentar las retenciones, que cae mal en el campo, ¿por qué no esperaban el 1 de enero? Bueno, la respuesta es exactamente esto. 2 frases te digo para que se entienda. Es un plan, es de shock, eso es sabido. Y repasando los números, uno por ahí podría dejar afuera, por ejemplo, Netflix o compras en el exterior. No olvidate Netflix. ¿Qué tiene que ver Netflix en la vida de los Vas argentinos? a pagar impuesto por Netflix. ¿Pero qué me importa Vas a Netflix? pagar- Me parece una expresión mínima. Mauro, hoy Netflix es el entretenimiento de la gente que por ahí no tiene... No, plata es la para salir a un televisión. cine, un teatro, etcétera. No, yo creo que la televisión todavía sigue... La televisión también, pero ahí tenés que pagar el cable. ¿Qué olvidate Netflix? sale una plata. ¿Pero qué le importa a la gente que Está no bien. tiene Netflix, la vida de los pobres, Bien. la que tiene Netflix? Bueno, sacando Netflix, el Otra resto, vez, dale. es que a mí me... Pero déjame, a mí me Pero parece es que vos sos importante. un burgués único en Pero, Parque Los ¿y Patricios. cuál es el problema con eso? Nada, que ¿Qué la gente drama no, tenés que con no eso? entendés que la gente no tiene Netflix, la gente caga de Mucha hambre. gente tiene... Bueno, digo, sacando eso... Entonces, habla de la pobreza después. En líneas generales, para ser justo y sincero, el paquete impositivo recae sobre, yo te digo, ni el 10, el 6, 7, el 8% de los argentinos que más tiene. Por eso te quería dar el dato de turismo. ¿Te parece, Lucio, Porque, eso? sí, Todos nosotros somos los que más tenemos. y no sé. Nosotros somos los que más tenemos, laburamos como perros. Y laburamos como perros, pero nos va bien. A mí hay una cosa que yo en otro momento cuestionaría, preguntaría. Por ejemplo, ¿no puedo comprar dólares yo que laburo todo el día? No puedo. Bueno, o andar al Bueno, entonces, ¿por qué o andar al mercado ilegal. ¿por qué me incluís a mí entre los que más tenemos, a vos, que yo? ¿Vos Mauro. podés comprar dólares? 100 comprar. Pero ¿sabe por qué? No, pero acepto. Pero ¿sabes por qué no compras dólares ahora?
Porque no se puede. Porque se lo llevaron baratos y en Pero no es mi cartilla tema, no importa los amigos eso. de Nico y de Toto. Lo que te quiero decir es pero la que realidad no es esa, Mauro, somos los no hay que más... ser hipócrita con la realidad. No, estás Se diciendo fumaron mal. los dólares, se los llevaron No todos. somos los que más tenemos los afectados en el sentido por el plan que favorezca a alguno. Somos todos. Vos me preguntaste por el plan, por el proyecto de ley anunciado hoy por el ministro Martín Guzmán, que es un plan económico, y yo te doy mi opinión sincera. Sí. El proyecto de ley, lo leí todo, el proyecto de ley le cobra impuestos a la gente que más plata tiene. Le sube la carga impositiva a la gente que más plata tiene. ¿Vos sos el que más plata tiene? Y no sé cuánta plata tengo Vos yo. tenés mucha plata y tenés Yo que no laburar comparo todo el con día y tenés nadie. que pagar más impuestos. Pero, digo, está bien, Eso es subjetivo todo. pero está bien. Pero por eso no es una gran definición no, política está esa bien, que da pero vos. está bien, no importa, digo, no importa mi caso. Si viajo al exterior y tengo que pagar más, porque hay gente que no viaja al exterior, y lo pagaré. ¿Y cuál es el problema? Digo, Entonces porque- podés, entonces es un rico oculto. No, que no puede, no, ni soy rico, ni nada. Bueno, dale que si tengo que fuera hacer rico, corte. no estaría 4 horas acá transpirando porque a veces el aire anda, a veces no anda. Oh, ¿qué tiene que ver? Ya se desvarió. Estaría en este momento mirando el Mediterráneo. Dale la Mauro. pastilla, Mariana. Pero puedo dale la pagar más pastilla que total. ya se desvió, Voy ya a dijo cualquier pagar. cosa. Dale la pastilla, será. Claro. Dale, Nico, que quería decir. Dale que tengo que ir al corte. Nico, No, una forma ninguna diferente de plantear lo que dice Lucio, más allá de que coincido con el diagnóstico, más que plantearlo con el 8% más rico, 9% más rico, básicamente se trata de buscar subir la recaudación en sectores que no tienen que ver con necesidades básicas, ya sea viajes, Netflix o demás, y invertir ese dinero en satisfacer necesidades básicas que en este momento no se están cumpliendo. Claro. Que puede ser subir, aunque sea un poco las jubilaciones más básicas, los salarios más bajos, Gracias la por aguante, defenderme, porque a él la le importa tarjeta Netflix. alimentaria. Es una cuestión de establecer prioridades, ¿sí? Se buscan cuestiones que no son prioritarias y que tienen un Sí. margen para contribuir un poco más y se traslada ese dinero a los sectores que Bueno. no pueden seguir esperando. Empiezo a despedir y agradecer, Bárbara, que tenés que hacer un montón de laburo. Gracias por quedarte. ¿Tenés alguna conclusión de esto? ¿A dónde vamos? No, bueno, ojalá que vayamos a un mejor puerto que como estamos, que bueno, ya lo desarrollamos hoy, ¿no? Estamos nos queda Netflix. Ya queda- Yo creo que sí, bueno, hay que Bueno, esperar que se acomode ok. y que se generen Bueno. medidas igualitarias para todos. Gracias, Ojalá. gracias, muy amable. Sorsoli. Creo que lo importante es que este es un cambio de rumbo y es cierto que faltan dólares, es cierto que hay problemas con eso, pero hay millones de compatriotas que tienen problemas de hambre. Entonces creo que este proyecto tiende a empezar a ocuparse realmente de estos problemas. Hay 18 millones de tipos que lo pasan muy mal. Tal Si cual. esto los ayuda, encantado, pero encantado de la vida, apoyemos. Dame un título de internacional, un título nada más, de Edu. El Papa desclasificó documentos sobre abusos sexuales de la Lo Iglesia. íbamos a poner eso. Después lo vas a explicar. Te lo voy a explicar y da para mucho. Y te voy a decir por qué seguramente lo hizo ahora. No Bueno. lo hizo dentro de una semana, lo hizo hoy. Dale. Nico, antes de ir, ¿te veas un título? Sí, Axel Kicillof también presentó su paquete de leyes de emergencia, en este caso en la legislatura bonaerense. Siguen el mismo camino que las nacionales. La principal novedad es que el congelamiento no solamente alcanza las tarifas de servicios, sino que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires alcanza a las empresas de transporte. ¿Es casado, Axel? Sí, Viste que se fue la gobernadora y se puso de novia. así dicen. Con Quique Saco. Muy bien, no, pero se relajó. Tómatela con la provincia. ¿Para qué querer una provincia? Ahora se la tomó y se puso de novia con un periodista. Muy linda pareja hacen, ¿eh? Hay que relajarse para ponerse de novio. Hay que... ¿Vos, Nico, estás de novio? Yo estoy... Vos conocés a Mariana, mi mujer, Y te Mauro. pregunto eso. ¿Estás de novio con ella? Estamos conviviendo. Oh, ¿qué es? ¿Tenés libreta? No, sin papeles, Oh, por qué ahora. arpío que sos. Simpa. ¿Me das un título, Mariana, para después del Sí, no, corte? no, no, Dale, Lucio, no te metas en qué todo, locura, carancho. viejo. Un El título. bloque que lidera Balibuca con Graciela sí. Camaño, Cociner, y hoy se juntaron con Urtubey, el ex gobernador de Salta. Opa. En esta reunión Bueno. decidieron de manera unánime no solo habilitar el quórum también, que serían de los aliados para habilitarlo, sino además lo que dijo Urtubey es que hay que darle al gobierno las herramientas necesarias Bueno, para bueno. salir de esta crisis. Dale, Con Lucio. eso está claro que el posicionamiento es votar a favor del proyecto. Un título que podemos repetir todo lo que pasó y que mucha gente está llegando del trabajo ahora, Lucio. Título ahora. Mauro, atención, canasta navideña, el gobierno va a lanzar una canasta navideña, van a ser productos, no va a ser la canasta estándar negra, la roja, la verde, etcétera, no, va a ser
un listado de productos de canasta navideña para ver si, bueno, si Navidad, Año Nuevo a la gente le sale un poco más económico. Pero que el gobierno vende eso. No, lo va a lanzar, digo, los acuerdos de precios que está trabajando, que el que es más cuantioso. Abaratan una canasta, forma Claro, una el más canasta. cuantioso es precios cuidados, también está negociando el tema de la canasta. ¿Tenemos secretario de Comercio? Sí, Paula Español se llama. Ah, pero dijiste, Paula Español. Paula Español, que antes fue subsecretaria de Comercio Exterior y se encargaba nada menos ni nada más que el tema de las DEJAI, de la Declaración de Jurada Anticipada de Importaciones. Bueno, ahora es la secretaria de Comercio Interior, es parte del equipo de Matías Cuevas. Repasamos todo pegado al corte y un montón de gente invitada que hace rato que está esperando, entre ellos Perreta, porque cambió el apellido porque es de alta. Hola, Marce, bienvenido. Vamos a hablar de un medicamento, mucho de la gente que está mirando. ¿Estás bien? Esperaste, hoy estás democrático, esperaste, no hiciste quilombo, nada. Lo mejor en la accidentología vial sería realmente bajar el número de accidentes que tenemos. No podemos, tenemos un montón de muertos por día, ¿sabes? Hay 20 muertos por día. Tenés que apuntar para eso, llamar a la mejor empresa, la más seria, que es Life Group, a este número y ahora mismo. Haceme caso, salva tu vida. Fui víctima de un accidente y no tuve solución a mi reclamo, hasta que me contacté con Life Group y fue la mejor decisión. Contáctese usted también. Solicite una entrevista con Life Group, la única empresa en Argentina especializada en accidentología vial. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Patricia, no aguanto más. ¿Cuánto me da por esta alianza? Me voy a separar. ¿Por qué no te dan 2.000 pesos? Yo te doy 10.000 pesos, Luis. ¿10.000 pesos? Ay, ¿y por esto cuánto me das? Y por esto le doy $25.000. Ay, Luis, entonces nos separamos. Nos separamos. Joyería Richie, compro oro, brillantes, alhaja, relojes antiguos y modernos, compro todo. Avenida Aliar 1882, frente a la Leopards.